Listo. Así directamente. Una pregunta rápida. Dime. Si yo minimizara un poco ¿El view de mi cámara? ¿te afectaría a ti? Sí. ¿Por qué? Porque está capturando ventana y no lo está usando como webcam. Ey, ¿algo pasó? No, nada. Olvídate de eso. No sé qué pasó ahí, pero sí lo vi. Se estaba como cargando. No importa, ya estamos grabando. Decía, no sé qué. Esperando respuesta, que no sé qué. No sé por qué pasó. Es la primera vez que veo que pasa eso, pero Ok, ya espero que no vuelva a pasar. Ya, dale, antes de que se nos acabe el tiempo. Prácticamente, pues ya tenemos como el nuevo cambio de cámara. Ya estoy usando mi cámara semi-profesional para mí, obviamente. Y ya, pues el que ustedes están acostumbrados a verme, está mi hermana y está aquí. Y que se quedó pillada. Ok, ya está. ¿Neta? Se había quedado trabada. Chale. Y no sé por qué. No sé si sale en la grabación, pero de repente hiciste como movimientos rápidos. Pero, ok, ya cambiamos. Hicimos un switcheo de cámara. Y ya se ve mejor. Ya estamos mejor. Ya no te ves tan pixelada. De hecho, creo que me ves en el reflejo de la... Ah, no. Pon tu cámara. ¿Qué? Ahí me veo. ¿Ya la viste? Ah, bueno, te ves por una partecita. Pero ahí ves cuando te cortas tu cabeza. Así que ya sabes que no tienes que estar tan erguida porque mira cómo te cortas la cabeza. Ay, pues no me gusta. No, tampoco tan así, pero sí ponte normal. Ay, no manches. Ponte normal. Y ya. Ya con eso estamos. Ok. Bueno, traemos este nuevo estilo de cámara más profesional. Bueno, ¿sí? Entre comillas profesional para poder estamos mejorando poco a poco. Sí, en lo que podemos. Y pues va a ser fijo esto, pues no. Poco a poco vamos a tener otras cositas y vamos a ver cómo En el funciona. siguiente podcast vamos a estar de frente. Y en el que le sigue, otra vez. Vamos a cambiar. Sí, todo el tiempo estamos cambiando. No se acostumbren. La neta. Provecho. ¿Cómo que provecho? Nada más digo. No, nada. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tocar el día de hoy? Tengo entendido que vamos a hablar un poco acerca de la civilización, la historia humana. El ser o el no ser, la humanidad en sí. Okay. Vamos a hablar de todo ese tipo de cosas, paradigmas y teorías por ahí que están muy curiosas. Que una que acabo de aprender, que son teorías más o menos recientes del origen de, más que nada, de la civilización en América. Ajá. Porque tenemos como una parte muy oscura donde tenemos mínimo como 100,000 años que no sabemos nada más de las civilizaciones, primeras civilizaciones en América. Sí, claro. Sino que simplemente sabemos las de Medio Oriente, las de África, Asia, Europa, todas las civilizaciones, de todas las referentes de las civilizaciones, primeras civilizaciones las tenemos allá. Sí. Pero casi no tenemos un background concreto de las civilizaciones en América. Sí, claro, sí, es cierto. Y esa es la parte que también más adelante vamos a tocar y va a estar muy interesante platicarlo porque hay unas teorías súper cabronas del por qué estamos tan desfasados en edad de cuando llegaron los europeos a América. Sí. Ya viste la diferencia tecnológica. Claro, por supuesto. Pues hay una diferencia muy cabrona y hay un motivo. Bueno, sí hay como 2-3 motivos de los cuales por qué estábamos tan atrasados. ¿Pero tiene que ver con omisión de historia o por, o sea, digamos, es como algo natural, o sea, por cómo era la gente? No tanto. ¿Cultural? No era. Aparte, bueno, siempre influye la cultura, pero no tanto era la cultura, sino eran hechos del entorno. Ok. El entorno cambió de gran manera, de cierta forma, que de una manera atrasó a la humanidad aquí de este lado. Uy, ok. Está muy cabrona, pero bueno. A ver. Vamos a ver el concepto de civilización, de lo que es, digamos, canon en la historia. Sí. Es que se originó en Oriente Medio. Sí. De lo que tenemos conocido de Mesopotamia, los sumerios, y ya después los egipcios, babilónicos y todo eso, tenemos conocido que es ahí, que es de las civilizaciones más antiguas, la Mesopotamia y los asirios. Y tenemos del otro lado, en la parte europeo, pues China, que casi siempre se llamó China, pero aunque ellos tienen la traducción diferente, nosotros lo traducimos como China. Sí. No me acuerdo cuál es su nombre oficial, porque ellos tienen otro nombre, no tiene nada que ver con China en sí, tienen otro nombre. Y Japón también tiene incluso otro nombre.
O sea, para la gente, o sea... Ajá, nosotros lo traducimos como Japón, pero ellos no dicen Japón. Ok, tienen ok. otro pronunciación. Es como en cada idioma tiene una manera de pronunciar su propio gentilicio, Sí. como Deutschland, y aquí decimos claro. Alemania. Sí. England, Inglaterra, Norway, Norway, como ellos pronuncian Iceland. otros países. Mexiland le dicen los alemanes. ¿Qué? No. Mexic. No. ¿Cómo le dicen a México? México. Pero, por ejemplo, otros países, ¿cómo se pronuncia en Alemania? Que es como el nombre del gentilicio y la tierra. Sí, Russland. Russland. ¿Le dicen Russland? A Rusia, Russland. ¿Y qué otro? ¿Inglaterra? England. Sí, creo que... Más parecido, ¿no? Ajá, sí. Pero más o menos así. O sea, cada cultura, cada país tiene su manera de pronunciar muy distinta y ellos Sí. autodenominan claro, de otra por forma. supuesto. Y es lo que tenemos conocido, ¿no? Lo que iba de Mesopotamia, China, incluso por ahí de Etiopía, habían ya inicios de civilizaciones antiguas. Ya después nos remontamos ya a las pirámides en Egipto, que en promedio tienen como 6,000 años. Ok, pero estamos hablando que estas civilizaciones eran muchísimo más antiguas, ¿no? Que Egipto. Sí, Mesopotamia, China y todo eso son más antiguas. Digamos que una diferencia son como de 1,000 años más, 2,000 años más. Estamos hablando de un momento donde la tecnología no estaba tan avanzada y las cosas cambiaban lentamente. Aunque hay otras teorías que explican del por qué avanzaban tan lento. Y hay otros que dicen de que en sí no estábamos avanzando lento, sino que es que como conocemos como civilización, tenemos como un concepto estable de cómo es que se forma y cómo es como constante. Ajá. Pero está la otra teoría de cómo son las civilizaciones, de que tiene que haber un auge y una caída, como los imperios, ¿no? Sí, claro. De que tienen el Imperio Romano, llegó a su cúspide y luego cae. Y después está lo de que es continuo, pero lo reemplaza otras civilizaciones. No sé por qué se está trabando mi cámara, pero así más o menos, ¿no? Te estoy diciendo. Sí. Y esta teoría que te estoy diciendo menciona que en sí la humanidad tiene 200,000 años, ¿no? Pero pudimos haber llegado a un punto donde estuvimos más avanzados que no que ahorita, sino que otras eras de la humanidad. Ah, sí, para el momento, ¿no? En el que fueron. Como un ejemplo, el oscurantismo en comparación de cómo vivían los romanos, la calidad de vida que eran distintas y que tenían, esta mejor calidad de vida los romanos que muchos medievales. Y eso lleva a que, puede haber civilizaciones que nosotros no conocemos porque desaparecieron de la faz de la Tierra. Como... ¿El Atlantis? Ajá. Por eso, el Atlantis es el referente más conocido, pero no dicen que sea completamente real. Sí. Sino que puede ser que haya visto otra civilización por ahí, pero se extinguió de manera estrepitosa por una catástrofe y todo eso. Y del cual lleva la teoría de que pudo haber existido como un tipo de diluvio, un inundamiento universal. Inundación. Ajá. Sí, ¿qué dije? Indunamiento. Dije Indunamiento. ¿Así dijiste? ¿Eso dije? Sí. Dije acontecimiento. No, indunamiento dijiste. Dije hundimiento. No, bueno. Bueno, ok. Ahí te vas a dar cuenta después. Bueno, no sé, la verdad estoy muy desvelado, pero bueno. O sea, ¿sí entiendes lo que estoy tratando de decir? Sí, te comprendo. Y dice que sí hay rasgos de que hubo como una inundación y se puede registrar por las placas de los diferentes relieves de la Tierra. De la Tierra. Y mencionan que, gran mayoría de las civilizaciones en esa época vivían en las costas. Una por la fuente de alimento en el mar, otro porque es más fresco, no es tan frío, digamos, hablando como las zonas de Europa, que en las costas es más cálido. Y hubo un hundimiento como de cientos de metros y eso prácticamente sepulta una ciudad. Como lo que tienen en Japón, creo, de una pirámide que habían encontrado bajo el agua que era inmensa. Creo que he visto un video sí, que estaban así bajo el agua y eran como unas edificaciones así extrañas. Sí, como y estaba debajo parecía del mar. como de cristal, ¿no? Una cosa así. ¿O esas son otras? No era de cristal, sino era de piedra. Pero tenía una formación muy extraña que decían que se veía, no se veía algo natural, sino que se veía algo construido. Y estaba, no tan profundo, pero sí lo suficiente para que digas, esto mínimo tiene como 7,000 años. Sí, de repente se hundió, ¿qué pedo? Subió el agua, un montón de cosas, ¿no? Ahí viene la teoría de que sube el agua. Sí. Igual que como hay otros pueblos de Grecia que están debajo del agua. Sí, claro. Y estamos diciendo que, ya sea por los terremotos, ya sea por el Vesubio, que cuando explotó Pompeya y todo eso. Sí. Pero esto lleva a la teoría de que pudo haber una inundación. Y esto lo dicen
porque recientemente encontraron residuos de cristales diminutos, bueno, de diamantes, microdiamantes les llaman. Que eso solamente salen cuando hubo un impacto de meteorito. Oh. Y espérate, ¿dónde los encontraron? Todo el norte del mundo, y sobre todo en Norteamérica, Groenlandia. Ah, ok. Y esto dice que pasó entre 11,000 y 12,000 años. Y en ese entonces ya había humanos por ahí. Y todavía existían los mamuts. Todavía existían los, ¿cómo le dicen? Los megamamíferos. Todos los de la era de hielo. Sí. En ese entonces estaban existiendo. Y y ahí dicen que fue el causante del cual se extinguieron muchos de la megafauna de América. Sí. Y parte de la raza humana en América. Oh. Ajá. Wow. Espérate, estoy medio en shock. O sea, digamos, nosotros de cierta manera ya éramos un chingo y medio avanzados y desaparecimos. Desaparecimos casi por completo en América. Porque no solamente... Claro, sí estamos hablando del norte, ¿no? Donde estaba todavía la era de hielo y la glaciación. Sí. Y obviamente el impacto de un meteorito, bueno, en un cometa que se dice que era un poquito más grande, bueno, más o menos a la par del que extinguió los dinosaurios. Ok. Pero con el hielo hizo que no fuera tan catastrófico porque el de los dinosaurios hizo que hubiera un incendio mundial. Sí, claro. Del cual extinguió gran parte de las plantas y por ende mueren los herbívoros y por ende mueren los carnívoros y por cadena. todo eso. Ajá, una cadena de acontecimientos que extingue parte de la cadena alimenticia. Sí. Y no fue tan catastrófico como eso, pero eso llevó a que sí hubo un incendio y por ello se derritieran mucho del hielo que había en el norte. Oh. El permafrost, que le dicen, el hielo permanente. Sí. Como lo que hay en la Antártida, eso se llama permafrost. Sí. Porque nunca se derrite. Y eso llevó a que se derritiera y que se inundara varias partes del planeta. Oh. Y ahí dicen que se ha encontrado las zonas donde antes había hielo y después ves por ahí de Canadá que tiene como los grandes lagos. Sí. Que esos antes eran glaciales y todo eso. Encontraron ese mineral que te digo, los microdiamantes, y encontraron más abajo la capa de carbón. Cuando hay una capa de carbón uniforme en la Tierra significa que hubo un incendio. Ok. Y eso lo encontraron en toda la parte del norte de América, Groenlandia y algunas zonas de Europa. Sí. Incluso por ahí de Centroamérica y Sudamérica. Ok. Y eso lleva a que se extingan los mega mamíferos, otro los carnívoros y por ende nosotros. Se nos pierde la fuente de alimento, tanto de la carne y de los vegetales. Ok, pero si estamos diciendo que era en la era glacial que cayó este meteorito, o sea, no fue como con los dinosaurios que se hicieron incendios y todo eso. Ajá. ¿Se hizo o no se hizo? Incendios sí. Okay. Sobre todo en Sudamérica. Porque es más cálido, todo lo que es la parte del Ecuador, sí hubo incendio cabrón. Y por ende, pues baja la humanidad, no a su total extinción ni nada, porque si no estamos aquí, sino a una reducción de población bastante cabrona. Sí. Ah, ok. Y esto lleva a contradecir muchas de las teorías actuales que existen. Evolutivas, ¿no? De la civilización. Más o menos, sí, del origen de las civilizaciones en América y todo eso, porque un acontecimiento de esta magnitud explicaría por qué estuvimos tan atrasados. Cuando en Europa ya estaban en la Edad Media y aquí todavía no teníamos ni carruajes ni nada por el estilo. Sí, claro, un caballo nada del uso era... del metal. O sea... Sí, era un monstruo para ellos. Sí, claro. Y esto lleva a quitar muchas de las teorías de por qué no se sabía, sino que decían de que la humanidad en América tenía solamente 10,000 años. Pero el acontecimiento que estoy contando pasó entre 11,000, 12,000 o 13,000 años atrás. Eso significa que ya había humanidad mucho antes de que las teorías normales dicen. Ahorita que estás diciendo eso, me estoy acordando que yo había visto como un documental acerca pues de todo esto de las civilizaciones antiguas. O sea, por ejemplo, los mayas, los aztecas que dibujaban mucho, ¿no? Por ejemplo, el famoso que está en el inframundo, o sea, que divide... pues tu tapete. Pacal. Ajá, de Pacal. De que estaba como en una tipo nave, o sea, una cosa así. O sea, digamos que eran cosas que eran modernas para el momento en el que los hicieron. No, para empezar, los mayas se extinguieron por ahí del año 1300.
O sea, los mayas no son tan antiguos. Los mayas son parte, bueno, se le dice la parte clásica de la era aquí en América. Es que no se puede comparar las eras aquí de América con las eras de Europa, África y todo ese pedo. Son muy distintas. Porque digamos que en la Edad Media, aquí todavía estamos como en la Edad de Piedra. Más o menos, la Edad del Bronce no mucho. Así que no se puede equiparar, por eso América tiene su propia historia. Sí. Y cuando dicen que pasó esto de hace cientos de miles de años, 11,000, entre 11,000 y 12,000. Sí. Y estaban las capas, ¿no? Estaba la capa de carbón y encima, más o menos similar, estaba la capa de muchos huesos humanos y huesos de los megamamíferos, porque ahí dice, es como la línea donde dicen aquí hubo una extinción masiva. Sí. Ya después aquí ya empezó a hacer otras capas de piedra, de normal y todo eso, dando por hecho de que pasó un acontecimiento, una catástrofe mundial. Sí, para ser marcada. En la Tierra. Que es, digamos que de este ancho y este ancho son varios miles de años. Sí, por supuesto. Y eso, y a este tipo que ahorita te digo el nombre, el que tiene incluso 2 libros al respecto sobre el origen de las civilizaciones en América, lo tacharon de ridículo, lo quisieron boicotear porque refutaba muchas de las teorías que tenían, porque en sí la base era de que la primera civilización en América se les llamaba Civic. No, Clovis. Les se llamaba Clovis, la primera que se tiene constancia, y estamos hablando que fue 10,000 años, hace 10,000 años. Y este tipo decía que no es así. Y todo, que hubo más civilizaciones. Y estamos hablando que hubo civilizaciones quizás hasta hace 100,000 años. No manches. Porque encontraron como restos igual de cacería de seres humanos a mamuts y ya sabes, el típico. Sí. Desde hace 100,000 años. O sea, estamos hablando como ya de 90,000 años antes de la teoría de esta tribu de los Clovis. Y eso lleva a que emigraron mucho más antes, o 2, la humanidad tiene más años de lo que realmente dicen. Claro. Porque la teoría dice que tenemos más o menos 200,000 años hablando como Homo sapiens. Sí. Y eso lleva a que somos más antiguos de lo que realmente somos. Pero, a ver. Pero nos estamos refiriendo como Homo sapiens. Homo sapiens. Nosotros. Nosotros. Pero estas civilizaciones antiguas, ¿qué tipo? O sea... Serían nómadas. Sí, ¿no? Y incluso hay teorías de que también ya eran sedentarios. Pero según yo... Entre nómadas y sedentarios también. Pero según yo, o sea, pues siempre estas civilizaciones, o sea, neandertales y todos ellos, o sea, sí eran bastante, o sea, que se movían mucho, pero pues eran neandertales. Esos son otra especie humana. Sí, es de donde se deslindan, ¿no? El parentesco. Pero según yo, o sea, pues... Tenemos ADN de neandertales. Si hubiera cruza entre Homo sapiens y neandertales. Sí. Más que nada en Europa. Y muchos de los que tengan sangre europea tienen código de ADN de neandertal. Y los africanos no. No tienen nada de neandertal. Y los nativos americanos tampoco. Solamente los europeos tienen ese genoma que tienen parentesco con los neandertales. O sea, digamos que nosotros aquí en América éramos, digamos, otro deslinde. O sea, muy aparte de muchísimos Estamos hablando años. de que... Mira, esto es algo curioso. Sí, es que no... El ADN del ser humano con ese paso a América, digamos que Australia y todos esos lugares donde fueron muy aislados durante miles y miles de años. Sí. Prácticamente eso influyó en la genética. Claro. Y era genética totalmente autóctona y pura, digamos, entre comillas, pura. Porque no había tenido contacto con el mundo exterior desde miles de años. Si vamos con la teoría normal, la que todo el mundo dice, América estuvo aislada junto con todos los nativoamericanos más de 10,000 años. Sí. Y eso equivale a que tengamos rasgos físicos distintos. Lo estamos hablando de los nativos, ¿no? Sí. Con los europeos, con los australianos y todo eso. Y eso lleva a que tengamos inmunidad a ciertas cosas, menos inmunidad ante otras y mejor adaptación a ciertos entornos por la piel y todo eso. Pero el único parentesco que tienen los nativoamericanos son con los chinos. ¿A poco? Sí, es lo más cercano que tienen los nativoamericanos de parentesco en ADN, es con los chinos. Y los chinos son súper antiguos, ¿no? Sí, pero ¿de dónde venimos? ¿Por dónde tuvieron que pasar para llegar a América? Puta. ¿No sabes por dónde? No, explica. Pues el estrecho de Bering. ¿Y qué parte está el estrecho de Bering? Pues es Dime, no me dejes como estúpida pensando, dime. Pues es donde está Alaska, con Rusia. Sí. ¿Y cómo se le llama el otro lado? ¿Qué continente es?
Americano. Es Asia. No, por eso, pero o sea... O sea, cruzaron de Asia a América. Sí. Y por ende, ¿quiénes viven en Asia? Los chinos. Chinos, coreanos, Sí, todos los esos. asiáticos, pues. Y por eso tenemos ese parentesco en el ADN con los asiáticos. Ajá. Ah, sí, pero eso ya se sabía, ¿no? Que, pues, Sí, pero ¿por qué tanta duda tenías ahí? No, pues es que dije algo más revelador. Eso, pues... No, eso. o sea, tenemos un parentesco ok. no tan preciso, o sea, margen de 10,000 años, pero Sí. por eso ves nativo americano rasgos más asiáticos. Sí, o sea, ojos más rasgados y todo. La verdad, sí, o sea, o el cabello, Sí, ¿no? Que el también cabello son lacio. lacios. Y también está la otra teoría que en parte de Sudamérica, bueno, y de los olmecas, ves las cabezas olmecas, Ah, sí, claro. que están como un poco extrañas, que son rasgos que no son autóctonos de la región, Ujú. que son de nariz ancha, que Sí. son cabeza Ojos ancha, también ojos medio ajá. rasgados. Pero en ninguno de los nativoamericanos tienen nariz ancha. Todos son medio así picudas, con puente más así colgante. Ajá. Y ninguno de los nativoamericanos Cierto, tiene eso. son narices más chatitas, Ajá. ¿no? Más ¿A qué se te gorditas. asemeja ese tipo de fisionomía? Ay, no la quiero cagar. No, No, o sea, yo diría que sería más de estilo africanas, ¿no? exactamente. Oh my God. Oh my God. Exactamente. Y también está esta teoría. Oh, barbaridad. Ubica a los polinesios. Polinesia. No a los youtubers de mierda. A los polinesios. Los que colonizaron todas las islas del Pacífico. Sí, sí, sí. Sí. Esta teoría. Ubicas Pascua. Ya estoy sudando. Ajá. Sí, la Pascua. isla de Pascua. Fueron colonizados por los polinesios. Sí. Y para llegar hasta allí tuvieron que pasar un chingo de tramo. Sí, por pero supuesto. aún así está un poco lejos de lo que es América. Sí. Lo más cercano que tienen es Chile. Ajá. Y está la teoría de que también puede ser que hayan viajado a América los polinesios. Y habían Pues sí, no populado está, o sea- la parte de Chile y la parte de todo eso de Sudamérica, y quizás inmigrando por allá. Y ellos tienen rasgos un poquito más distintos. Quizás no los he visto bien, pero tienen un poquito igual de nariz más ancha. Sí, de hecho, sí. Ajá, no tanto como los africanos y todo eso, sino que tienen más rasgos como, digamos, más parecidos a los de las cabezas mayas. Sí. Así que quizás, y lo que tenemos de récord es que la civilización más antigua que tenemos, así de En que América, pudieron sí. construir y cultura así súper cabrona, son los olmecas. Sí, o sea, yo tengo entendido que los olmecas es de las civilizaciones más antiguas aquí en América. Sí, O sea, por muchísimo, muchísimo. sí, tienen es antes de Cristo todo ese pedo. Sí. Creo que son igual 2000 años antes de Cristo, no tengo el dato exacto, pero sí es muy antiguo, casi, bueno, equiparable a lo que estaban los demás en ese entonces, un poquito más avanzados, pero sí, para tallar unas piedras de ese tamaño, para tener las estructuras que construyeron, Sí, que claro. después heredaron los mayas Sí. y todo ese pedo y los aztecas. Mira, para que veas qué tan avanzado estaba. A ver. El calendario maya que conoces Sí. no lo inventaron los mayas. Ah, no, claro que Lo no. inventaron los olmecas. Ujú. Después lo perfeccionaron los mayas. Y toda la cultura de dioses, todos los ritos y todo eso vienen de los olmecas. Los olmecas casi era la Roma de América. Oh, sí. Ya se influyó un poquito a los incas y todo ese pedo. Aunque los incas hicieron su propio imperio. Creo que los incas son más antiguos incluso que los mayas y todo eso. No que los olmecas. Pero sí. ¿Cómo ves todo este tema? Está súper... O sea, está muy interesante, está súper fuerte, pero, o sea, hasta la fecha siguen creyendo que este señor escritor, o sea, que... Sí, o sea, lo tratan de ridiculizar hasta la fecha. hasta la fecha porque no está dentro del margen de las teorías que te estoy diciendo. Te digo el nombre que aquí lo anoté. Es él y otros que están de acuerdo con él. ¿Y por qué hacen esto? ¿Te acuerdas de la guerra de las patentes? Sí, De entre Edison y Tesla. sí. Y hubo algo parecido también, pero de la paleontología, para ver quién encontraba el dinosaurio más chingón en principios de los años 20, finales de los 19. Había una competencia de desacreditación a otros paleontólogos de tú no tienes razón, yo tengo la razón, de ver quién es el primero a hacer algo. Y muchos de los historiadores que ya hicieron sus teorías y ya se hicieron como algo canon en todo lo que conocemos como historia, no quieren que sus ideas sean refutadas porque se les quitaría el nombre de la historia. La credibilidad, ¿no? No la credibilidad, sino que su nombre en la historia de que él fue que descubrió tal cosa y por ello y por él
tenemos lo que conocemos de esa parte de la historia. Ok. Como los que dicen que la primera civilización son los Clovis, que te dije. Ah, sí. Hay un grupo de científicos que dicen, estos fueron los primeros. Así que pues ellos se le ponen la batuta de que ellos descubrieron a la primera civilización en América. Y si llega alguien más que diga, yo encontré una más antigua, pues sí, pues claro, se les dan enojaron. la madre, ¿no? Sí, me dan en la madre porque yo descubrí algo que me costó y ya mi nombre está en la historia por haber descubierto esto. Ajá. Y tengo credibilidad en la comunidad científica y todo ese pedo. Pero si llega alguien, esos tipos van a buscar desacreditarlo. Ay, pues simplemente qué mala onda. sí, pero simplemente lo hacen para cuidar su propia imagen y todo ese pedo, para que tengan exclusivos y su programa en National Geographic y todo ese pedo. Ay, qué mal pedo, porque, o sea, entre más sepamos de esto y entre más digan que sí es cierto, pues más oportunidad tenemos de conocer más la historia de América, ¿no? Porque, o sea, sí, conocemos todo el origen de Europa, o sea, los añísimos que tienen, cómo evolucionaron y todo, pero pues de América es muy poco lo que se puede rescatar. Es demasiado. Por eso te digo que ponen esta teoría del estrello del cometa. Sí. Que hizo que quizás nos borraba mucha parte de la historia antigua, de prehistoria prácticamente. Y es buena teoría porque han encontrado los restos de los meteoritos en Groenlandia y todo eso, de mega meteoritos. Y que es un meteorito parte de uno más grande. Okay. Que actualmente sigue estando en órbita entre Júpiter y la Tierra. Okay. Y que hace su aparición en la Tierra cada 2 años. ¿A poco? Sí, ¿Cada 2 años? Actualmente cada 2 años pasa cerca de la Tierra. Oh. Pero muy cerca. Y es un mega meteorito mucho más grande del que extinguió los dinosaurios. Digamos que la partecita más cerca fue la que cayó, ¿no? Sí, digamos que la parte más frágil fue la que cayó. Una pequeña parte fue la que nos tocó. Sí, no manches. Y llevó a que se extinguieran muchas de las cosas que conocemos. Qué fuerte, oye. Y es curioso porque imagínate ya un Mesopotamia en América que ya existía, pero quedó destruido por el meteorito. Tuvieron que empezar de cero con lo que sabían. Casi. Y te estoy diciendo que el origen de la civilización más o menos tiene esa edad, entre 10,000, te diría que es entre 12,000 y 9,000 años de antigüedad más o menos. No tengo el dato exacto, pero más o menos está ahí dentro del rango del inicio de las primeras civilizaciones. Sí, claro. Y eso se lo había dicho una maestra en la escuela que dijo la historia, que dijo, ¿qué tan antiguo cree que es la humanidad? Yo le dije 200,000 años. Y dijo, no, ¿cómo crees? Tenemos como 40,000 años. Yo, qué chingados. Pero no. Es que te digo esto de por qué refutan muchas teorías nuevas. Ajá. Porque estamos acostumbrados a un tipo de historia. Sí. Y es lo que podemos, y lo explican de cierta forma de lo cual nosotros lo podemos entender. Sí, o sea, de lo que más ya se nos quedó claro. Ajá. Entonces los romanos hicieron esto y todo eso, pero nadie tiene la veracidad total de la historia. Solamente lo que ellos escribieron, que puede ser que no sea verdad, puede ser que sea mentira, o puede ser una historia súper falsa. Quizás Hércules existió. Es como lo de la independencia, ¿no? La noche del 15 de septiembre, que pues no fue el 15. No fue el 15, sino simplemente fue el cumpleaños de Porfirio Díaz. Y quisieron ponerlo así en fecha para que celebrara, ¿no? Sí. Exactamente, los niños héroes también. Ándale. Todo eso es falso. Y por eso hay gente que trata de darle una explicación de una manera para que para el público general sea más comprensible y otro para darle un sentido a la historia. Sí. Porque independiente de todo le damos un sentido como si fuera un cuento. Sí. Tiene su origen, su desarrollo, su final. Origen, desarrollo, final. Y después siguió esto exactamente. Claro. Cuando realmente no son así realmente las cosas. no fue así. Y por eso quizás nos perdimos mucha parte de la historia porque quizás contradecían lo que ellos estaban estableciendo. Claro. Y cuando llega una teoría parecida, lo tachan de loco, lo tachan de todo eso. Los de alienígenas ancestrales, ahí sí son locos. Pero los que están tratando de descubrir nuevas cosas y otras argumentos ahí de nuestra historia, tratan de refutarlo. Lo mismo pasa con los paleontólogos. Cuando la primera vez dijeron que venían de las aves. Bueno, que de ellos vienen las aves. ¿Cómo? A ver, espérate, ¿cómo? ¿Quiénes vienen de las aves? Los dinosaurios. Los dinosaurios después se convirtieron en aves. Sí. Cuando dijeron por primera vez que venían así, se les cagaron de risa. Claro, se les cayó todo el show de los monstruos de los legendarios. Reptiles, ¿no? Sí. Cuando pues de hecho, pues no todos, o sea, según yo no eran reptiles. O sea, se clasifica como si fueran reptiles, pero se dice dinosaurópodos. O sea, bueno, pero por ejemplo, ¿cómo se llama? Pero pues, ¿cómo se llama esa cosa? Los velociraptores. Ajá. Pues eran como gallinas. Sí, eran el tamaño de un perro. Ajá, ándale, ¿no? Y pues, o sea, bueno, las películas y todo nos los pintan chingones, totes. Pero, o sea, yo toda la vida creí que eran reptiles.
ya una vez me puse a hacer investigaciones y todo y dije, no más. O sea, es que son parecidos, pero no. Es que si te vas como a términos así generales, pues casi podría decir que una gallina es un reptil por cómo se le ven las patas, que parece que tuviera escamas. Sí, claro. Y todo eso, pero no. Sí, estamos hablando de evolución y evolución y evolución. Sí. Pero digamos, ese tipo de cosas, ¿no? De que son reptiles, todo el mundo dijo, ok. Luego, no, pues que son aves. Oye, me estás quitando de que yo dije que eran eso, ¿no? Sí, exactamente. Por eso es el problema que tienen todo el tiempo. ¡Hala! Y está curioso. El nombre del científico que te estaba diciendo era Graham Hancock. Graham Hancock. Sí, y es muy chingón. Y los dos libros que te estoy diciendo que escribió fueron la de Magicians of the Gods, o sea, los magos de los dioses, y America Before, América antes. Esos son los libros donde dice todas estas teorías y está bien chingón. No, pues sí, o sea, está son librotes, cabrones. Y Pero, o sea, tiene más cosas de cómo es que eran esas civilizaciones o qué hacían. Es que no podías decir qué es lo que hacían o cómo eran, pues, sino porque se eliminó toda esa parte. Sí, no, nada más pues quedaron los residuos, ¿no? De los huesos. Sí, huesos y todo eso. Estructuras quizás no, porque era muy temprano para tener estructuras de tal magnitud y que puede ser que el meteorito lo haya destruido mucho. Te estoy diciendo que fue un impacto grande, que subieron los niveles del mar. Y hubo un incendio continental por todos lados. Sí, claro. Y eso también los ciertos, un poquito antes de eso del meteorito, lo que hacía de que los nativoamericanos no pudieran irse más al sur era por los mismos carnívoros que vivían en Norteamérica. Uno de los carnívoros más mortíferos que vivían en Norteamérica era el oso de Carachato, creo que se dice, que era un mega oso impresionantemente enorme. Sí. Más grande que el polar. Y ese cazaba mamuts, cazaba de todo, era el súper depredador de América. Y pues por él era que evitaban que fueran más al sur, simplemente porque eran demasiados. Y ellos tenían que mantenerse escondidos y escapando de ese animal. Es que antes éramos presas, o sea. La neta, sí, pues habían un chingo de animales gigantes demasiado. Aquí. Imagínate que vivieran hoy en día. Deja eso. Aquí hay osos, hay cocodrilos. O sea, quieres hacer algo, pues te mata cualquier cosa. Sí. Todo es más grande. Éramos el Australia del momento. Sí, no manches. Y ¿qué iba? Sí. Y por eso, por lo del meteorito, extinguió la megafauna de toda Norteamérica y parte de Europa. Y no llegó tanto a otros lados como por ejemplo África. Porque si hubiera llegado más general, se hubieran extinguido los elefantes también. Exactamente. Y todo la megafauna lo único que queda de la megafauna lo tiene África. Sí, ¿verdad? Mantuvo el 34% de los animales. Pues grandes. O sea, super animales, pues también. Sí, es lo que queda. Y por eso te digo que eso fue tan catastrófico, porque mira las selvas que tenemos en Sudamérica, en Centroamérica. Sí. Y es para que tuviéramos elefantes, mega rinocerontes, como en la India. Puros animalitos, ¿no? Sí, chiquititos. Puros animalitos chiquititos. Pero te digo que tiene algo de sentido, porque si no, ¿por qué no hemos visto como los mega animales más actuales? Sí, deberíamos tener animales más Lo grandes. más grande que tenemos quizás es el jaguar. Un oso. De megafelín. El oso mexicano se extinguió. No, pero, o sea, hablando de América. Ajá, osos. Pues hay osos. No hay animales tan grandes. Todos son medianos, pequeños. Más grandes el grizzly. Creo que sí, de hecho. No tenemos grandes. Y el oso polar, pero él vive todo el círculo ártico. Puede ir entre continentes. Puede pasar por todos los continentes. Él sabe qué pedo. Él sabe qué pedo. Y sí, ¿cómo ves esas teorías? Están súper interesantes, súper buenas. O sea, el simple hecho que me hicieras pensar de que, oye, pues sí, o sea, ya es algo que tiene América, de que nacimos para estar un poquito más atrás. O sea, está muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Sí. Y esto de la diversidad genética también es curioso, porque las enfermedades, por ejemplo, cuando llegaron los españoles. Sí. Eso fue un gran factor de lo cual hizo que se extinguiera, muchas civilizaciones que se extinguieran. Y que incluso ellos se llevaron enfermedades que no existían en Europa. Ellos trajeron, pero también se llevaron enfermedades que solamente existían aquí en América. Ajá, como... ellos trajeron, te voy a decir la lista de cosas nuevas que trajeron en América. Trajeron la viruela, tifus, fiebre amarilla y entre otros. Sí. Pero ellos se llevaron la sífilis. Ok. La sífilis es América. Oh. Y y se sabe, o sea, no hay ningún documento que diga exactamente que la sífilis haya llegado con ellos.
sino que están en los reportes que exactamente en 1492 llegaron barcos con enfermos de sífilis a España y el resto de Europa. Ah, ok. O sea, te digo que hay cositas ahí interesantes entre la genética humana. Y incluso Neil Grace, ¿lo conoces a Neil Grace? Es el que sale en el programa de Cosmos. Bueno, es un afroamericano que es físico y que sabe mucho del espacio. Bueno, te voy a decir así. El meme del IC. Ya. Si lo conoces por eso, ¿verdad? Sí. Bueno, él dice que uno de los acontecimientos más cabrones en la historia de la humanidad en sí en general, no hay nada más cabrón que esto, fue el descubrimiento de América. Ajá. Y el personaje más importante de todos fue Cristóbal Colón, a pesar de ser un genocida y todo ese pedo. Sí. Pero es lo más importante a escala de especie de toda la historia del mundo, de la humanidad. Fue lo más importante que pudo haber hecho. Sí, ¿no? Porque reunió a la humanidad otra vez, que había estado extremadamente aislada por más de 10,000 años. Sí, claro. Y fue como un encuentro casi dos mundos que se habían separado y se habían aislado durante un chingo de años. A excepción de los vikingos, pero no hicieron nada más. O sea, ahí mismo los mataron. Sí. Pero... Sí, o sea, sí estamos hablando de cuando éramos Pangea, ¿no? Cuando era... Sí, make Pangea great again. Ajá, ándale. Ajá. Pues sí, estábamos todos juntitos y pues... Y nos fuimos separando. Sí. Y igual, y lo otro, lo más cercano fue cuando Hancock descubrió Australia. Ajá. Fue la siguiente, ya fue por ahí de 1600, 1700, no me acuerdo bien. No, te refieres a Hook, ¿no? ¿Es Hook o Hancock? No, Hook. Ah, Hook. Capitán Hook. Capitán Hook. Sí, okay, Hancock sí. Es el escritor que dijiste ahorita. No, pero también había otro... Bueno, es que se parece mucho. Ay. Pero fue el mismo que descubrió Australia, fue el mismo que descubrió Hawái y muchas de las islas de los polinesios. Sí, es Hook. Sí, bueno, Hook. ¿Cuál es su nombre completo? No me acuerdo. Bueno, nada más te quedaste en Hook. Capitán Hook. Es el nombre del barco de Cancún, ¿verdad? Claro que no. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Pero sí era el Capitán Hook, ¿no? El que estaba ahí como... No me acuerdo. Pero bueno, haz tiempo ahí mientras me sirvo refresco. Ay. ¿Qué más piensas? ¿Tú cuál creerías que es la teoría o cuál es tu pensamiento del origen de la humanidad? Yo sí me la creo. Yo sí le tomo la palabra al señor y maestro escritor Hooker. No. ¿Qué? No, Hooker no es ¿Perdón? Hancock. Sí. Hancock. Ajá. A nuestro señor y maestro escritor Hancock le creo. ¿Por qué? Porque, o sea, tiene mucho sentido cómo es que no tenemos, dijeran, animales muy grandes o por qué tenemos, o sea, toda esta cantidad de fauna, flora especial y todo para que, o sea, digamos, los elefantes, pues, o sea, son animales que comen mucho, las jirafas también. ¿Y dónde viven? Por ejemplo, las jirafas en África. Y pues, o sea, carecen de alimento, ¿no? Porque pues, o sea, es muy desértico y todo, cuando podrían vivir en selvas y cosas así. Y podrían comer muchísimo más y todo, y pues no se puede. O sea, obviamente es como los canguros, que nada más son de Australia y todo, ¿no? Sí. Pero no tenemos animales así que dijeras, bueno, pues qué grandes, ¿no? Sí, Sudamérica, Centroamérica no se distingue tanto así por animales grandes. O sea, el más distintivo quizás sea el jaguar. Sí. Y de ahí tú dices roedores y muchos animales pequeños o muchos de que se mantienen en los árboles. Sí. Pero incluso no tenemos simios grandes. No, aquí no. Y si comparas cómo es el hábitat donde viven estos animales grandes en África, tú dices, ok, no hay mucha diferencia del hábitat de allá a ciertos hábitats de aquí de América. Sí, claro. Y es como para que vivieran por ahí, porque igual hay sabanas en América. Es como decir, por ejemplo, hay ciertos animales que dices, ok, sí entiendo por qué esta clase de animal vive solamente en esta zona. Es como, por ejemplo, el oso panda. Ah. Pues ese, pues sí entiendo por qué nada más hay en China, en Asia. ¿Por qué? Porque pues comen solamente bambú. O los koalas que solo comen eucalipto. Dices, ok, entiendo por qué no se da en otros lados, porque es muy raro que haya eucalipto en muchos lugares o que se puedan desarrollar esas poblaciones. Pero digamos, un elefante, una jirafa, no sé, tal vez un león, pues sí, ¿no? Sí, cambia. Bastante. Y esa es la teoría que traigo, bueno, del señor Hancock, que está muy interesante, la verdad. Y esto lleva a teorizar de qué otras civilizaciones hubiéramos perdido o cómo hubiera sido si no hubiera habido esta extinción masiva en Norteamérica.
¿Hasta dónde hubiéramos llegado? ¿O qué tan realmente es de viejo la humanidad? Porque la teoría oficial es que tenemos como 200,000 años. ¿Qué tan viejo? ¿Cuántos imperios habrán surgido y caído que no nos enteremos? Pues si nos basamos en, digamos, en esto que ya acabamos de leer de teorías y nos basamos también en la ficción, digamos, yo pensando en la de Atlantis, o sea, pues, como dices, los imperios se crean y obviamente pues caen. Así que pues yo siento que hay muchísimas cosas que todavía no sabemos ni de la Tierra, o sea, ni no sabemos de las profundidades del océano. No sabemos. Bueno, sí sabemos la profundidad, pero. O sea, sí, la profundidad de las Islas Marianas, pero, o sea. La fosa. Ajá. Islas, no. No, fosa de las Marianas, ¿no? Ajá. Fosa de las Marianas. Pero es de que sí, pero no sabemos lo que hay en todo el océano. O sea, hay especies que se siguen descubriendo, hay lugares que todavía no se conocen. Sobre todo en regiones de África que hay selvas súper impenetrables. Sí, como el Amazonas también, o sea, es mega impenetrable. Hay civilizaciones que todavía no están conectadas con lo demás que es el mundo. ¿Has visto esos videos donde indígenas conocen por primera vez al hombre blanco? Sí, claro. O al mundo en general, que llegan con aviones. Ahorita, ¿sí continúa? Yo había visto un documental, o sea, sobre el Amazonas, de que, o sea, que estaban cerca de un río, o sea, las personas normales, o sea, y de repente se asomaba alguien, ¿no? Y como de que, hey, ¿qué pedo, no? O sea, y se escondían y se iban. ¿Por qué? Porque son cosas que nunca han visto. O sea, personas usando ropa o ¿qué es eso que trae en su mano? O sea, porque trae una hoja extraña en la cabeza. Ajá, sí, con ¿qué visera. Es eso? Ajá. O de que hombres raros, o sea, que tienen cabezas deformes o tienen pieles extra. O sea, no sé, un montón de cosas. ¿Por qué está rechoncho? Ajá, cosas así. ¿Por qué se ve tan blanco? Ajá, sí, o sea, y es como que... Y eso nos estamos hablando de aquellas comunidades o tribus que se atreven a acercarse a este límite, pero hay tribus, me imagino, o me quiero hacer a la idea de que dicen, no, o sea, nosotros no salimos de esta área determinada. ¿Por qué? Porque no conocemos el mundo, no sabemos qué hay y no queremos saber nada más, ¿no? O sea, y hace un montón de cosas. Y por eso actualmente la historia de América es particularmente interesante porque toda la comunidad científica está más enfocada en saber qué pasó en América. Porque tenemos todo este lapso de tiempo en donde no sabemos nada. Perdido, ¿no? O sea, perdido en el tiempo, perdido en la historia, bajo tierra, no sabemos. Sí, claro. Como hasta la fecha hay templos mayas que aún no se han descubierto, pero se saben que ahí están. Exactamente. Que se encuentran casi cada año, dicen, hay unas nuevas ruinas aquí ocultas en esta selva. Sí, claro. Y puedes ver como las formaciones de las montañas. Claro. De hecho, en Palenque, cuando fuimos aquella vez... Sí, está curioso eso. Pues están estas pirámides, ¿no? Que ya están descubiertas y todo. Pero ves, o sea, las montañitas al lado y ves un montón de relieve y dices, ¿será que son montañas? Y obviamente, pues son pirámides. Pero también el problema es de que pues ya es la flora que ya creció. Y pues, o sea, quitarlo es matar plantas y pues con todo esto es muy delicado y también es muy costoso, ¿no? El mantenimiento de estos lugares. Y es algo que yo entro en conflicto. Si fuera por mí, yo diría, pues a la mierda todo eso. Quiero ver las pirámides. Quisiera ver qué más pasó con esa civilización o por qué desapareció en sí. Hay muchas teorías que dicen por qué desapareció, pero ninguna es como estable. Claro. Yo si fuera por mí, si fuera presidente de México, diría pues a descubrir todas las pirámides, porque incluso... Denle la madre, porfa. Un poquito. No, o sea, tiramos toda esa tierra, todas esas plantas que cubren las pirámides y ponemos más parques con parques forestales. Por ahí plantamos millones de árboles más en otros lados. Pero sí, me encantaría saber más. O sea, porque hay un montón de ciudades. Pondremos más árboles por los camellones. Por los camellones, exactamente. Una en cada casa. Casi. O sea, pues sí, si estamos hablando de ahorita específicamente de lo que conocemos, o sea, en Chiapas o aquí toda esa región que fue de los mayas, incluyendo parte de Guatemala, pues estamos hablando de que son puntos, o sea, spots específicos donde están Palenque, que Toniná, y Bonampak y así, ¿no? Estamos hablando de lugares en específico. Ajá. No te rías. Como el poema, ¿no? Sí, claro. Pero, o sea, sí, pues es que eso es de los que... así, bueno, mi punto es de que obviamente estamos hablando tal vez de unas 15 regiones que sabemos que hay pirámides, pero obviamente no eran solamente 15, o sea,
te dijera, esos relieves que vimos en Palenque, obviamente son pirámides. Y obviamente con la conquista pues, se fue perdiendo muchos de los códices que teníamos. Claro. Y obviamente pues había mucha información. Si lo que tenemos es información muy interesante sobre la cultura que vivieron aquí antes, imagínate los que se quemaron, los que quemaron los frailes, los franciscanos. Sí. Es como bestia. Deja eso, y aparte la información que no se muestra. Porque yo sé que, no es que yo sepa, yo creo con todas mis fuerzas de que lo que nos dicen o lo que conocemos o lo que sabemos es una cosa, pero lo que realmente pasó, o sea, hay mucha gente, digamos, sí, los mayas creían en esto y esto, pero no digamos esta parte porque o es muy oscura o esto tal vez, no, mejor lo guardemos, porque tal vez no sea... Puede ser un desmadre en la historia. Ajá, digamos. Sí. O tal vez estamos hablando de que los mayas o los aztecas eran muchísimo más sádicos, de que comían gente o capaz, no sé, hablando, ¿no? Bueno, sí lo hacían. O sea, pero digamos, o cosas muchísimo más grotescas, pero pues no lo quieren decir, aunque sea historia. No, yo digo, pensando, ¿no? Así. Los aztecas hacían canibalismo. Sí. ¿Sabías que el pozol originalmente es carne humana? No sabía. Sí, mira, te voy a decir como... No, el pozole, ¿no? El pozole. Sí, ajá. El pozole que lo conocemos. Bueno, es que en Chiapas es distinto porque sí. El pozole es una cosa, se llama pozol, y el pozole es otra cosa. Sí. Es un caldo regional de México muy chingo que es sabrosísimo. Ay, delicioso. Pero en sí, lo que era el pozole era los restos de los, ¿cómo se llama? De los sacrificados a Kukulcán o a Quetzalcóatl o al dios Huitzilopochtli. Ajá. Lo que hacían después de sacrificarlos, aparte de cortar la cabeza y sacar el corazón, el resto lo tiraban por las pirámides y con ese resto del cuerpo lo hacían en pozole. Así que ves los granitos de maíz que le pone. Ajá. En vez de granitos de maíz, eran huesos y dientes de las personas. Ay, no creo, Samuel. Sí, así era, te lo juro. No sí, manches. Lo hacían en caldo, todo eso. ¡Hala! No. Pero así es el origen del pozole, literal. Y lo hacían en la piedra, con una hoja y así calentaban con piedras calientes y así hervían el caldo. Pero, o sea, sabe rico. Si sabe así rico. Ay, no, Samuel, no empieces. Pues el puerco se parece mucho a la carne humana. Por eso es un reemplazo. Ay, es un reemplazo. Ey, no quiero saber si es un reemplazo o no, la neta. Pues así es la historia del pozole. Bueno, pero a lo que voy es que hay muchas cosas que se omiten. Por ejemplo, un ejemplo súper básico. El Vaticano pues tiene documentos en bóvedas especiales que no hay documentaciones que no pueden abrirse hasta dentro de 200 o 500 años. Y es como que, pero ¿por qué no? O sea, y obviamente hacían de haber un montón de cosas que dicen, no, mejor después o mejor ni las digamos. El archivo secreto del Vaticano. Ándale. Sí, es que hay muchas cosas de seguro que tienen ahí que podría perjudicar mucho a la iglesia. Sí, claro, no digo que no. Sí, aparte ahí tienen muchos documentos de Galileo y todo ese pedo que todavía están clasificados. Y solamente con permiso personal del Papa puede alguien ir y hacer una investigación sobre un tema, pero no específicamente de ese tema, sino que derive de otro tema y quieras investigar sobre un personaje o a un manuscrito, solamente con un permiso especial hecho personalmente por el Papa. Solamente él te puede permitir. Yo tengo entendido que ni el Papa puede andar checando. ¿Sí puede andar checando los documentos? Pues no es que sea su función principal. No, yo creo que ya sabe todo ese pedo. O sea, eres el Papa, eres la mayor autoridad en la iglesia. ¿Y por qué no Pero es como lo que me decías de que el presidente con pero eso es otra cosa. Eso es un tema de política más cabrón. Entre la CIA y el presidente de Estados Unidos. Bueno, eso es otra cosa. Mi punto es de que, o sea, si hay documentación hablando de la iglesia, que es muchísimo más moderna. Pero recuerda que el Papa es vitalicio, o sea, se muere. Claro. Bueno, eso sí. Sí, así que sí se puede quedar. O sea, pero es de que, pues, si la iglesia oculta un montón de cosas que capaz, podrían aclarar las dudas existenciales de todo el universo. Bueno, no del universo, del mundo. O sea, cosas que no sabemos, ahí están. Cosas de las que nos cuestionamos todo el tiempo, puede que estén ahí. Y es como de que, pues, o sea, no se puede dentro de 200, 500 años. O sea, es como que... Hay cosas que están clasificadas que están clasificadas para quedarse permanentemente ahí. Exactamente. Es que ahí debe haber datos que podrían ayudar a todas las teorías que tenemos de la historia. Claro. Y muy interesante.
¿Sabes cuál es? Ya cambiando un poquito de tema. ¿Cuál es el Atlantis de América? No. De la civilización perdida y todo ese pedo. No. Chapa de Corzo. La iglesia que está hundida. en el Grijalva. En el Grijalva. Sí, ese está padre, pero no, ese es muy actual. Aztlán. ¿Aztlán? ¿Sabes cuál es Aztlán? No. ¿No sabes cuál es Aztlán? No. Lo tienen más o menos ubicado geográficamente, más o menos así, por ahí en el norte hacia el Pacífico, más o menos. Y Ok. era la ciudad de donde venían los mexicas. Ay, no me jodas. ¿Y sabes por qué se les dicen aztecas? ¿Por qué? Aztlán. El primer nombre de los mexicas eran aztecas. ¿Esta es una teoría? ¿O? No, sí es real. ¡Ay, no manches! Está realmente, lo dicen en sus mismas escrituras, de ¿Es que ellos neta? estaban en búsqueda de una nueva ciudad. Sí, sí, claro, Ajá, claro. del águila y todo ese pedo, donde se Sí, posa un sí, águila sí. con una serpiente, ahí es donde vas a fundar Oh my Tenochtitlán. God. No sabía que venían de Aztlán. un Aztlán. Ajá. Ajá, por eso se dice aztecas, ¡Buh! porque vienen de Aztlán. No manches, acaba de explotar mi cabeza. Mexicas, se llaman ya mexicas cuando fundaron Tenochtitlán, se convirtieron en mexicas. Sí. Pero en sí el principal nombre que tenían eran aztecas, Ok, porque sí. vienen de Aztlán. Pero no se ha descubierto exactamente las ruinas de Aztlán o geográficamente exactamente dónde es que está ubicado. Pero sabemos que estos era una tribu nómada donde se habían movido por ahí del Pacífico, más o menos más allá, un poquito más al norte. Ujú. Y y habían emigrado a esa zona. Y ahí fue donde se convirtieron en mexicas. Pero hicieron un gran éxodo a esa zona. ¿Tú crees que tenga relevancia en el hecho de que se asentaron en un lago? ¿Por qué? Pues sí, estamos hablando de que venían de casi en medio del mar. No, bueno, no en medio del mar, sino que sea dentro del país, o sea, pero en la costa. Bueno, era como una islita, ¿no? Pues digamos que se... Ah, no, o sea, dices que se hundió. ¿Aztlán? Ajá. No, o sea, del término de la ciudad perdida. O sea, simplemente ok, no ok. de que no hay nada que diga que se hundió o algo así. Que puede ser, pero es que Ok. tampoco los mexicas son tan antiguos. No, pues no. Y bueno, es que hay un registro de los tlatoanis que existieron, del primer tlatoani y todo eso. Todos los mexicas tenían su documentación bien hecha. Sí. Así que si nos regimos por eso, no podemos decir que los mexicas o que los aztecas eran más antiguos de lo que realmente son. Ajá. Así que prácticamente su existencia se limita a más o menos 600 años de los Oh. mexicas. Ok. Digamos que ellos surgieron cuando cayó más o menos el Imperio Romano. Sí, sí. Los mexicas, que estamos hablando del siglo V después de Cristo. Ujú. Y ellos existieron hasta la llegada de los españoles en el 1500, 1400, 1500, con Sí. la conquista. Así que eso está curioso. Ah, sí. Imagínate encontrar Aztlán y que revelara muchos secretos y más secretos de los toltecas. Sí, porque nada más se dice que olmecas. los aztecas no eran nómadas, que estaban buscando un nuevo lugar para sentarse, Sí. pero no exactamente dónde es que venían, ¿no? Sí, según yo me acuerdo de los libros que antes nos enseñaban, lo mencionaban nada más una vez, de que venían de un lugar llamado Aztlán, pero nada, así vagamente, pero no te explicaban casi nada. Casi todos los libros de historia que nos dieron Es súper vago. o es sea, súper vago. Te dicen cosas. Es como si fuera un libro de Tolkien, de El Señor de los Anillos, que te mencionan razas que no conoces, te mencionan ciudades que no conoces y zonas que tú dices, ok, eso no Y existe. entonces llegaron a tal lugar. Ajá, y tú no tienes ni puta idea dónde es o cómo es, y porque no es algo basado completamente en algo ficticio, así que no puedes darte la idea cómo es. Exactamente. Y luego, para darte referencia, Tolkien te dice, se parece al bosque de los 1000 acres de aquí, que no existe tampoco, pero te lo describe como si fuera real. Claro. Más o menos los libros de historia de México, más o menos era así. Te dicen zonas, te dicen lugares o cositas así que no te meten realmente dónde es, de dónde viene o qué es exactamente. Y lo pues, que te ponen es la foto de... la foto nada más de No, un códice y decir, No, a ver te ponen de cómo se ve ahorita el pinche bosque, ¿no? Sí, Y de o que sea, aquí estaba. aquí estaba. Ahora Es que no- te queda imaginarlo cómo se veía. Sí. Y así, incluso, ya me acuerdo del libro de. ¿Cómo se llamaba el libro de la historia de
de Chiapas. ¿Cómo se llamaba? Que era un amarillo que tenía la pirámide de Palenque. Sí, no me acuerdo. Era historia de Chiapas o algo así. Sí. Pero era historia de Chiapas o era historia de... No, historia de Chiapas. Teníamos uno específico. Cada estado tenía el suyo, pues. Bueno, es que de Chiapas está muy interesante. Ahí venía varios códices y varias cositas donde también te enseñaban más o menos a cómo leerlo. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo de los números. Aparte de los números. Pero ellos tenían ahí la forma de cómo más o menos dar a entender un códice. Te venía este símbolo significa así, interpretarlo este códice. Sí. Y eso tiene relación con el siguiente y la hasta te ponían casi como examen, ¿no? Exactamente. Resuelve este códice. Y eso estaba muy curioso. Ya hasta a la fecha a mí se me olvidó. Pero venía eso de cómo podrías las descifrarlo. Matemáticas, ¿no? Cuando te enseñaban así de que ahora hace esta suma, ¿no? Y yo con números mayas. Ajá. Eso estaba muy chingón. Sí, no sé si a la fecha lo siguen llevando, pero la verdad era muy enriquecedor. Creo que tal vez como en primero, como en segundo de primaria para que... Sí, te hacían exámenes con códice, con números mayas. Eso estaba muy chingón. A mí me encantaba hacer eso. Que la rayita eran decenas, los puntitos eran del 1 al 5. El 0 que es como un de maíz. Sí, es mazorca. Es una mazorquita. Eso estaba muy chido. Sí. Oigan, si en sus estados aquí en México hacían algo parecido, ahí lo dicen. En sus estados aquí en México. Sería padre saber qué hacían, ¿no? En cada, sí. Lo que a mí me había sorprendido antes es que no sabía que otros estados tenían himnos. Eso también fue muy revelador. No fue tan reciente, pero yo pensaba que Chiapas era el más chingo de todos. No, yo decía, qué curioso que Chiapas tenga un himno. Sí, o sea, yo pensaba que... ¿no? Sí. Y le escuchas los demás himnos y la verdad muchos no están tan chidos. Como el Estado de México. Estados de México es uno. Algo así más o menos. Poco? Está bien chafa. El de nosotros es de sangre. Sí, es de guerra. Es de guerra. Sí, bueno, es casi todos los himnos. Bueno, el himno nacional es un narcocorrido barroco. Narcocorrido barroco. Sí, porque, o sea, te dice que vamos a matarte, extraño enemigo, vente aquí, te vamos a partir tu madre. Prácticamente dice... Entregamos a nuestros hijos a la guerra. Ajá, exactamente, es un himno a la guerra. Sí. Y el de Chiapas es igual, es un himno a la guerra. Y eso que no sé por qué, si somos un país muy pacifista. Bueno, es que en ese entonces teníamos un montón de pleitos. Nos invadieron los franceses y todo ese pedo. Y pues... Nos quieren implementar un patriotismo que ya no existe. Sí, y luego... Compatriotas de Chiapas, levante. Ya no me acuerdo más de eso. Lo dejé de paz inmortal. Y marchando con pasos gigantes. A la gloria camine triunfal. Compatriotas de Chiapas. Sí, habían veces de que me confundía con el himno nacional. ¿Verdad que sí? Sí, de que ponían el himno nacional y te confundías con el himno a Chiapas un poco, porque más o menos hay relación. Sí, o sea, como que hay algo ahí. Sí, se copió quizás del himno nacional, porque es igual de Después guerra. Podríamos hablar de los himnos de México. Está curioso los himnos de México. Sí. De escuchar y reaccionar a los himnos de cada estado. Más o menos, sí. Estaría curioso. ¿De qué tratan? Tratan? Hay himnos, por ejemplo, el himno de Alemania está muy padre. El himno nacional de Alemania. Habla acerca de fíjate, es feminista todavía. Uy, si yo estoy súper metida en todo ese asunto. Cuéntame. Es acerca de las mujeres alemanas que dan vida a los hijos de la nueva Alemania y todo. O sea, de que las mujeres son fuertes, son las flores que representan al país y no sé qué. Hay un montón de cosas. Está súper hermoso. Me imagino, porque es que digamos que ese himno es prácticamente reciente. Claro, también. Estamos hablando, es que incluso Alemania tuvieron muchos himnos en su historia. Claro. Cuando la Alemania antes de ser nazi, cuando eran del Reich, del primer Reich. Incluso cuando eran, ¿cómo se llamaba antes el imperio que existía antes? Que tenía uniformes negros, estaba muy chingón. Sí. Que lucharon contra Napoleón y todo eso. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué has dicho? Prusia. Creo que se llama Prusia o... Algo así. Bueno, algo así. Pero tenían el símbolo de un águila negra. Sí. Estaba bien chingón. Es el primer Reich. Imponían mucho ese. Y tenían un himno también. Después de la caída hicieron otro himno. Después con la Alemania nazi tenían un himno. Y luego pues la Alemania dividida. Cada Alemania tenía su propio himno. Y ya cuando la Alemania unida. La Alemania unida. Sola. Sí, eso está muy chingón. ¿Sabes cuál es el himno más cabrón que existe? ¿Cuál? Es el himno del Imperio Otomano. Ya te lo había puesto, ¿verdad? Creo que una vez. Pero eso no tiene letra. Pero eso lo podemos abarcar en otro. Sí, pero está podcast. muy curioso. Y de hecho,
De ahí se basaron para la música de la marcha imperial de Star Wars. Ah, me habías contado. De ahí se basaron del himno del Imperio Otomano. Y está bien hermoso. Es igual. Es que los otomanos tenían mucho de llevar instrumentos para intimidar. Así que por eso tenían sus himnos y sus trompetas. Tenían toda una orquesta súper cabrona para intimidar antes de la guerra. Y era un país súper bélico y que existió casi 1000 años. Así que pues imagínate. Sí, pues claro. Es que todo eso de la historia de las civilizaciones. Ay, es súper... Para ti, ¿cuál sería la civilización más cabrona que haya existido que más te encante la civilización? Ay, pues con todo... Por su historia, por lo que sea. Pues a mí me gusta mucho la civilización egipcia. ¿La egipcia? Sí. ¿Y por qué? Porque... Pero ¿cuál parte de Egipto? Hay muchas partes de la historia de Egipto. No me digas eso. Bueno, ¿a qué Egipto te refieres? ¿Al Egipto de los Ptolomeos? ¿Al Egipto de los faraones? De los faraones. De las pirámides y todo ese pedo. Sí. O sea, se me hace muy interesante, ¿no? Padre, porque pues es un momento, siento yo, bastante difícil para la gente en general. Porque pues los faraones eran los dioses literalmente. Y pues la gente podía vivir en pobreza y pues esclavitud y todo. ¿Sabías que el primer faraón que se tiene registro? Bueno, no, así es casi es mitológico. Pero en sí el primer faraón y por el cual dieron esta línea de que los faraones son dioses, el primer faraón fue ¿cómo se llama el dios principal de ¿Horus? No, Horus es un hijo de el papá de Horus. Ajá, ¿cómo se llamaba? El del águila, la cabeza del águila. Sí, no me acuerdo. Pero tengo la punta de la lengua, que igual fue incluso crucificado y todo ese pedo. ¿Cómo era ese nombre? No me acuerdo. ¿No tienes ahí tu celular? Investígalo, porfa. Ahí jálalo. Está interesante saberlo porque ahí tengo otra historia súper cabrona sobre esta civilización. A ver. Porque ahorita el tema es la humanidad y civilización, así que podemos irnos cualquier historia, aparte de la historia, y está bien curiosa. A ver, papá de Horus. Sí, creo que era su abuelo. Es su abuelo. Es el abuelo de Horus. Ahí búscalo porque sí está muy interesante para verlo. Se llama... No me acuerdo, es que Horus es muy conocido. Porque Horus heredó los atributos. No, esa es una mujer. Osiris es la mamá, creo, la abuela. No, dice Horus era el hijo de Osiris. Ajá. Y de la diosa Isis. Entonces Set es otro. Entonces era su abuelo. Que es igual. Ra, ya me acordé. Es Ra. Ra fue el primer faraón de Egipto. Y él escogió vivir su vida como humano para ser faraón. Y él vivió chingo de años, fue faraón por un montón de años. Tanto así que le llegó la vejez. Y uno de sus hijos o uno de sus descendientes lo derrocó, hiriéndolo casi de muerte. Pero a una edad muy avanzada. Como que una costilla. No. Lo hirió. Y y después ya él puso como esta amenaza. Tu hijo va a ser como yo. Y nació Horus y casi es Ra. Y él también se volvió faraón. Oh. Y de ahí viene toda la línea de los faraones, de que todos son hijos de dioses y por eso eran considerados dioses. Sí. Y así como no creerte cuando eres como casi el descendiente del dios principal. De Ra. El dios del sol. Sí. Y Egipto es igual, es una civilización muy curiosa porque tuvo demasiados tipos de dinastías y formas de gobierno muy distintos, que el Egipto de hoy en día no tiene nada que ver con el Egipto de antes. Ah, claro, por supuesto. No tiene nada que ver ni siquiera en el idioma. No, ¿verdad? No. El idioma casi está el egipcio y está el árabe, pero el egipcio es casi combinación con el árabe. Sí. No es nada que ver con el Egipto antiguo. No, pues claro, o sea, pero por ejemplo, yo ahorita pensando, o sea, por ejemplo, los egipcios pues hacían pirámides, ¿no? O sea, eran sus templos y todo. Y aquí eran sus tumbas, pues. Bueno, y aquí en América pues también hacíamos pirámides, ¿no? Eso también es curioso, que muchas civilizaciones creaban pirámides. Sí, ¿no? También los de Camboya creaban pirámides. Camboya. Y en Sudamérica también creaban pirámides. ¿Dónde más creaban pirámides? Bueno, también los irlandeses antiguos, los escoceses en Britania hacían como estilo pirámides, pero no tan grandes. No habíamos visto, creo que en la no me acuerdo en dónde fue, en un polo, no me acuerdo en cuál. Habían encontrado una pirámide, ¿no? ¿En un pueblo? En un polo. ¿En un polo? No me ¿En acuerdo. Inglaterra?
No me acuerdo si fue en el Polo Norte o en el Polo Sur que habían encontrado una pirámide. Ah, pero... estás viendo... Eso es porque viste la película de Depredador. No, Aliens contra Depredador. No, tú me lo habías dicho. Sí, pero no es algo real. O sea, okay. es una estructura como extraña, pero no se confirma nada de que sea algo hecho por el hombre. Quizás sea algo natural. Que una malformación, algo así. Malformación. Una deformación de la materia, no sé. ¡Hala! ¡Qué físico! Pues pero algo debió haber pasado. ¿Dónde más tienen pirámides? En Japón también tenían pirámides. ¿A poco? Pero para decir pirámides simplemente era una construcción de piedras apiladas, ¿no? Sí, claro. No necesariamente de 4 tan lados, alto, 3 lados, no. No, está en Japón. Es que Japón también tiene mucha historia. Mucha historia antigua. Porque vienen de los chinos y todo eso. ¿Sí? Inmigraciones ahí navales que hacían. Se me había olvidado esta teoría que también te iba a decir. Está muy curiosa también. A ver. No solamente los europeos llegaron a América. Ok. También está la teoría de que los chinos llegaron a América mucho antes. Oh. ¿Y cómo es eso? Porque ¿sabías el tamaño que podían ser sus barcos? Sé que eran gigantes. Casi del tamaño de una ciudad. ¡A la madre, neta! Sí, los barcos chinos eran más grandes que los barcos europeos. Estoy hablando antes de que los europeos empezaran a fascinar por los barcos y tuvieran todo eso de los españoles. Es antes. O sea, si me lo pones de así... la época del Imperio Mongol y todo ese pedo. Sí. Ya estaban teniendo sus barcos. Después de la caída del Imperio Mongol y la dinastía de los mongoles en China, cuando se reunían y se destruían así, las dinastías en China, ya estaban haciendo barcos extremadamente grandes y no tenían casi nada parecido con los barcos europeos. Simplemente eran barcos súper toscos con una sola vela. Sí. ¿Ya ves? O sea, rudimentarios. Sí, o sea, funcionales, vaya. Ajá, funcionales. Y pues eran con ese tipo de barcos que eran muy cuadrados y usaban remos también, como estilo romano también. Oh, ok. Y está la teoría de que también fueron ellos que llegaron a América en cierto punto. Y de ahí de que después de que todavía mantuviéramos rasgos más asiáticos. Sí. No solamente porque venimos de allá con el estrecho de Bering, sino que también puede ser que una comunidad china haya llegado a América antes que los europeos. O sea, pero estamos hablando de muchísimos No tanto, años. digamos que unos cuantos siglos. Ah, ok. Sí, lo de la teoría de los vikingos, estamos hablando por ahí del año 900. Sí. Ajá. Y o un poquito antes con Nick Erikson. No, Eric el Rojo. Pero era Eric el Rojo el que llegó. No, Eric el Rojo era el que llegó a Groenlandia. Ajá. Su hijo fue el que llegó a América. Ah, ok. Nick Erikson. Ah, sí. Sí. Ajá, sí. Es descendiente de él. Y fue que llegó a América. Ay, qué curioso todo ese pedo, ¿no? Sí, o sea, pinche Colón. Se quiere llevar todo el crédito. Pues sí, prácticamente. Pues, ¿por qué dirían que fue ¿por qué dicen su descubrimiento de América? Porque en sí, no podían descubrir algo que ya habían personas ahí. O sea, descubierto ya estaba. Pues solamente para tu cultura fue descubierto. Pero así no es que estés descubriendo nada. No es como de que, wow, aparecieron de la nada. Es como si yo fuera a tu casa. Mira, descubrí tu casa. Y tú, ¿qué vergas? Yo aquí he estado siempre. Siempre estuvimos aquí. Exactamente. Sí. Es muy curioso ese pedo. Así es. Así que imagínate que incluso hay un canal que a veces sigo en YouTube donde relata historias alternativas de cómo hubiera sido el mundo si nos hubieran conquistado los chinos. Ajá. O cómo sería el mundo si los romanos hubieran llegado acá. O cómo sería el mundo si los vikingos hubieran quedado. ¿Cómo sería el mundo? Vamos a hacer esta de teorías. ¿Cómo sería el mundo si nos hubieran conquistado los chinos para ti? ¿Cómo sería el mundo? Sí, la civilización, la interacción de las otras culturas y todo ese pedo. Ay. Seríamos una pinche superpotencia. No, pues siento que todo se hubiera vuelto. Obviamente no sería como estamos ahorita. Pues algo muy característico, siento yo, de los asiáticos es la disciplina. O sea, bueno, los chinos. Sí, la superdisciplina, el honor. Y es como que, pues, nos evitaríamos todo esto de. Tal vez del crimen. De cierta manera. O sería más discreto. No tan. Sin tanta mentira, vaya. Bueno, si se hubiera mantenido hasta hoy en día, sí. Pero en ese entonces China era un mar de traidores y todo ese pedo. Mafia y todo. Sí, claro. O sea, no digo que no, pero sabes que existe, pero sabes que si no te metes con ellos no hay pedo. Pero no de que el político, que el no sé qué y no sé qué tal cosa.
y que el hijo del vecino. Nuestro idioma literalmente sería pues, el mandarín. Sí. Y yo creo que había habido más más mezcla que con los europeos. Ah, claro, por supuesto. Mucho más. Porque los europeos, no sé por qué, pero tienen este pedo desde años de superioridad racial en esos años. De la Edad Media. Claro. O sea, nosotros éramos indios para ellos, pues. Sí, y no está mal decir indio incluso. No, de hecho no es que despectivo. Al principio fue un error decirles indios porque habían creído que habían llegado a la India. Pero después se hizo tan coloquial y tan normal por el paso de los siglos decirle a los nativos indios y pues así se quedó. Es la definición exacta y si lo buscas en la RAE te parece como la definición ya. Sí, o sea, bueno, si no lo queremos decir así, pues nativos, ¿no? Sí, yo les digo normalmente nativos porque si son nativos más, sí, pero más mejor. Pero sí, o sea, pero por ejemplo, nosotros a pesar de que está esta diferencia, o sea, digamos, aquí en América, al menos de lo que es Latinoamérica, perdón de nuevo, perdón, lo siento. Ajá. Hubiera sido muchísimo más distinto todo esto pues siempre meto lo de la cultura porque eso influencia mucho en la forma de ser. Demasiado. Y luego Europa no hubiera salido de su crisis que tenían en ese entonces. O sea, el periodo feudal se extinguió después de la conquista de América. Porque les llegó un montón de recursos. Virreyes y no sé qué tanta madre. Es que todo lo que encontraron aquí se enriquecieron y se lo llevaron a Europa. Y eso creó los grandes imperios, los británicos, los españoles, austriacos, francos, y es como rusos. De que, o sea, pues vivían... ¿Sabías que los rusos también colonizaron América? No sabía. Alaska. Alaska era de Rusia. ¿Sabías? Sí es cierto. Sí, después se lo compró Estados Unidos. Cierto, pinches. Se lo compró creo que mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Tienes toda la razón. Sí. Y pues sí, es que sí, estaba muy cerca, así que ¿por qué no hubiera sido? ¿Por qué los rusos no aprovecharon mucho esa tierra? Lo hubieran aprovechado los rusos. Está muy lejano Estados Unidos. Pues es que Rusia está cerca. Pero es que de por sí Rusia es gigantesco. Bueno, sí. Es como México. México no te va a comprar otro país, otro lugar. ¿O cómo hubiera sido México si hubiera mantenido todas sus tierras? De que nos quitaron los americanos. Yo siento que hubiéramos estado igual o peor. Porque es un país muchísimo más grande, con muchísima más Yo siento que también estoy de acuerdo con eso. Porque incluso en esos años era demasiada extensión territorial que había muy poca población en el norte. Sí. Y lo que hicieron Estados Unidos era muy listo. No sé dónde les cabía tantas ideas súper cabronas y... Pues era mentalidad inglesa también, o sea... Es que sí, los ingleses siempre fueron muy cabrones también. Sí, erradicaron a los nativos de allá. Ajá, o sea, nosotros éramos... los españoles eran los chéveres. Ajá, eran de que, chéveres. A ver, esto está bonitilla, ¿no? No hay pedo. No hay pedo. Ajá, y los ingleses pues no tanto. Sí tenían esta superioridad de ellos, de que nosotros descendemos de los romanos. Ajá, y que pues no nos podemos mezclar con los de aquí. Sí. Qué hijos de puta hicieron allá, ¿eh? Y luego que todavía tengan su pedo de racismo, de que fueran los ilegales. ¿Has visto los videos donde están en sus protestas de que fueran los ilegales? Sí. Y luego llega un nativo americano y dice, ustedes son los invasores. Ajá, ustedes masacraron a mi gente. Y tú dices, es que sí es cierto. Pues sí, o sea, hipócritas. No puedes poner la carga histórica a términos actuales, pero es que eso sí es verdad. O sea, estás siendo hipócrita, estás olvidando tu propia historia. Es como, y qué fuerte, ¿no? Que un nativo te lo diga. Y hasta la fecha es muy cabrón cómo los tienen en reservas en lugares tan pequeños. Exactamente. Sí, y casi pues no se salgan de aquí porque aquí van a tener mejor beneficio si se van. Si se quedan aquí, les damos todo. Van a tener sus propias leyes y su propia policía. Sí, claro. Y no pagan impuestos, ¿no? Como porque tienen casinos y todo eso. Sí, creo que sí. No, o los impuestos son menores. No, creo que no pagan impuestos. No pagan impuestos los nativos en sus reservas. Ajá. Según yo, o sea, porque sé que tienen muchos casinos. Sí, porque era más barato construir uno ahí. Y como la policía no puede intervenir en los casinos, pues se hace un desmadre también, pues. Es que tiene como... No es ilegal. Tiene como aquí en México lo de los usos y costumbres, ¿no? Ándale. De que su comunidad, sus reglas, sus tradiciones y todo eso. De que si llegas puedes apostar cuando, pues, digamos, en teoría está prohibido, ¿no? Pero en esos lugares puedes hacerlo. ¿Y así? Y Donald Trump sacó provecho muchas veces de eso, si sabías.
No. El hijo de puta es un racista de mierda, como tienes idea. Antes y durante la presidencia. O sea, tiene la pinche facha de racista. Sí, desde lejos. Pelo rubio, rosadito, engreído, rico. La cara de huele pedo. Ay, no. Chécate también un día la historia de ¿cómo se llama? De Donald Trump. Está muy cabrona. ¿Viste que su sobrina va a sacar un libro? ¿Sobrino? Su sobrina va a sacar un libro de Donald Trump, o sea, tirándole mierda, obviamente, de cómo fue que su familia construyó al hombre más peligroso del mundo. Pues una parte no está tan mal. Es que, mira, te lo voy a poner así. Ellos siempre fueron de familia rica. Siempre. Uh-huh. Y él nació en la opulencia directamente. Y eran varios hermanos. Sí. Y el hermano mayor, que ya murió, él no era así como Donald. Ajá. Él era más tranquilo, más pasivo. Hasta el nombre tiene, o sea, de... Sí, de ojete. ¿Dónde? Su hermano mayor era tranquilo y todo eso, pero el papá era muy ojete de que, o sea, tienes que competir porque tienes que competir. Sí. Tienes que aprovechar todas las oportunidades que se te den cabronas. Y todo este peso se lo quería dar el mayor. Y el Donald Trump, que era, no sé si era el segundo o el tercero, él era más como su papá de todo ese pedo. Sí. Y ambos presionaban al mayor para que fueran de esa forma como ellos, tanto así que lo llevó al alcoholismo y temas de drogas, que después murió por eso, a la edad de los 50 y tantos años. Murió por ahí de los 80s o 90s el hermano mayor. No, pues el chiste está que está esta sobrina, o sea, es una chica, se apellida Trump y todo el pedo, es de que, o sea, está sacando este libro y pues lo que quiso hacer el señor presidente, era pues que no saliera, ¿no? Porque pues, puta, me vas a tirar mierda en tu libro, ¿no? Pero pues la libertad de expresión y todo el pedo, desde su punto de vista, pues supuestamente esta semana salía este libro. Y pues, o sea, es de que, o sea, Donald Trump, el hombre más peligroso del mundo. Algo así se llama el libro. Chale. Sí. A ver, te lo pongo más chiquito. O sea, si Chiapas hubiera quedado como independiente... ¡Puta madre! Ajá. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Porque, pues, o sea, Chiapas pertenecía a Guatemala. Después se hizo independiente. Y se unió a la República. El anexo de Chiapas a México. De hecho, fue prácticamente una invasión que le hicieron por parte de Santana. Sí. Es que Santana es un personajazo de México que lo narran por toda la historia como el criminal más grande. Pero en realidad no era tanto. Tan así. Es que te digo, lo bueno y lo malo son grises. Sí. Como Porfirio Díaz hizo cosas buenas, a la vez que malas. O sea, por ejemplo, a Porfirio Díaz le han tirado tierra, pero puta, hasta donde sea. No mames, pero cuántas cosas no hizo para modernizar a nuestro México. Yo siempre trato de destacar lo bueno que hizo, porque sí, lo bueno que hizo es abismalmente enorme a comparación que hicieron todos sus predecesores, incluso los presidentes que llegaron después. Mínimo, él no se quería aliar con los alemanes nazis cuando lo quiso hacer los siguientes presidentes, incluso Lázaro Cárdenas, por ahí estuvo poquito turbio el asunto. ¿Lázaro Cárdenas de qué año es? ¿Sí es de más o menos de los 30s? No, Lázaro Cárdenas es como... ¿50s? 50, no, 60s. ¿Lázaro Cárdenas es sesentero? ¿Y Echeverría es más antiguo? No me acuerdo bien. ¿A quién le estás preguntando, Samuel? Creo que Echeverría sí es de por ahí de la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Echeverría era un cabrón, igual militar. Sí. Es que también muchos de los todos los presidentes anteriores a lo que es de la Segunda Guerra Mundial para atrás eran militares. Ah, neta, qué chingón también, ¿no? Orden, pero también de orden dictatorial. Sí, claro. Todos nuestros presidentes eran unos hijos de puta. Hasta la fecha. Sí, hasta la fecha. Bueno, es que ahorita son más incompetentes que de los que eran antes. No te metas con mi... no es cierto. No, es que no sé por qué está ese margen de cabrón en la historia de México. Tuvimos héroes nacionales siendo chingones representando a Miguel México. Hidalgo. No es cierto. Y hasta está la teoría de que puede que no haya existido Miguel Hidalgo. No, que nada más es un invento de una personificación de lo que pudo haber sido. Un invento de la iglesia para que digan... Que ni siquiera se veía así para empezar. Ni siquiera. Dicen que fue un invento de la iglesia para darle como protagonismo a la iglesia durante la independencia. De que un cura fue el que... Ajá. Y esto se desarrolló más fuerte durante el gobierno de Benito Juárez, que también era un hijo de puta, así que se los olvida. Ya había grabado el podcast aquí de Benito Juárez, que trató de vender México a Estados Unidos.
y poner el idioma principal, el inglés, en el tratado Ochoa Ocampo. No me acuerdo el nombre del tratado. No, se llama McLean Ocampo. McLean Ocampo. Sí, casi querían hacer un canal de Panamá en la región de Chiapas, de Soconusco con Veracruz. Sí, claro. Y de hecho Porfirio Díaz lo hizo, pero todo mexicano. Pero después no sé por qué abandonaron los rieles. Y ahorita no es por nada por darle mérito a López Obrador. Está tratando como de reactivar esa parte en el sur. Sí, claro. Y para mí me parece chingón, ya lo había dicho. Y eso movería mejor la economía. Porque recuerdo que había mucho este pedo de que no, que la fauna y la flora del Tren Maya, ¿no? Sí. Es de que, güey, pues eso ya está, o sea, ya lo quitaron. Ya dejen de preocuparse de que no están ya los árboles, los animales ya no están ahí. Sí, ya lo había dicho. O sea, eso ya fue, ya no hay nada ahí, que lo sigan haciendo, pero pues la gente también... A ver, yo tengo un dilema muy fuerte con respecto a los presidentes. Es de que, ok, digamos, aunque sea un pendejo cualquier presidente que esté, pues si ya está, ¿no crees que lo correcto sería apoyarlo a que haga bien las cosas? ¿O nada más echarle tierra? La mayoría opta por echarle tierra. O sea, digamos, cuando estuvo este güey de Peña, o sea, es de que pues ni pedo, o sea, pues la gente votó por él, pues ni modo, ¿no? Apoyarlo. Ahorita es López Obrador y es como que, pues ni pedo, quienes votaron por ello, que votaron por él, que fue el 50%, un poco más del 50%. 45%. Bueno, 45%, que es más de lo que le han tocado a muchos presidentes anteriores. Es decir, como que bueno, pues más o menos casi la mitad del país votó por ti. Bueno, pues hay que apoyarte, ¿no? En lo que se pueda. Pero pues la gente no lo hace. Y es como que dices, güey, pues si ya está, no lo puedes quitar. O sea... O que tampoco es de apoyar a los políticos. Es que hay un dicho que a mí me gusta mucho, que se dice así: al político no se le adula ni se le aplaude, al gobierno se le critica. Te digo por qué. Porque sí, el gobierno tiene un trabajo y tiene un trabajo que hacer. Sí, claro. No es, o sea, es como si te estuviera aplaudiendo por dando clases. No, pero yo me refiero en el hecho de que, ok, vas a hacer esas leyes, ok, pues hazlas, ¿no? Pues, o sea, si tú crees que es lo correcto y así va a ser y todos tus diputados dijeron que así va a ser, pues ya que se haga, ¿no? De que pinche pendejo, de que no haces nada, mejor ya salte. Pues, o sea, las cosas se hacen de una cierta manera. Es que por eso se le critica, para que uno caiga en cuentas de lo que está haciendo bien, de lo que está haciendo mal. Criticar no solamente es criticar lo malo, sino también es ambas partes. Criticar lo bueno, como los foros de debates que hablan de gobierno. Pero la gente en general le gusta quitarse culpa de sí mismo y ponérselo a una persona. Y por ende, pues el representante del país, el presidente. Así que se deslinda todos sus problemas echando la culpa a una sola persona, cuando en realidad es culpa en general del país por cómo está. El país equivale no solo a una persona, sino al resto de los ciudadanos que viven en él. Y ¿tú cómo nos ves a México como civilización dentro de 10 años o 15 años? Y de hecho aquí lo había escrito. Ahorita estamos en una crisis súper cabrona. Obvio, sí. Y pinta para que todo vaya mal. Sí. Y puse aquí una cosa que dice miedo a la hora y miedo al futuro. Uh-huh. Yo creo que el futuro, ya ahorita tengo una idea más pesimista del futuro que antes, después de ahorita lo que está pasando. Yo no le veo nada bueno a México aquí en el futuro. No solamente por el crimen organizado, sino que también su economía. Ajá. Olvídate de la pandemia que un día va a pasar. Sí. Porque al parecer sigue creciendo de una forma asquerosamente horrible. Pero lo de la crisis económica, lo de los cárteles, que la organización más grande criminal en el mundo está aquí en México. Sí. Más que los yakuza, más que la mafia rusa, la mafia siciliana, todo ese pedo. Sí. La más fuerte es el que está aquí en México. Ganamos en algo al menos. Pero no sé, algún día México va a terminar siendo lo que nosotros pensamos que no podía llegar a ser. Quizás como los países que sufrieron ya anteriormente de dictaduras y de narcotraficantes como Colombia, quizá. Sí. Yo creo que esa parte le falta a México caer, o sea, súper a lo profundo. Y ya estamos cayendo.
solo que me falta cavar más profundo. Ha de ser porque somos un país grande, ¿no? Somos un país demasiado grande. Yo siempre he insistido, incluso he teorizado, de que México tendría que ser dividido en 3 partes. ¿A poco? No podemos controlar todo el país. No somos norte, tan centro y sur, sí. ¿no? Está muy marcado la diferencia entre el norte, el centro y sur. Y mi teoría es hacer como si fuera, ¿cómo ponerlo? Como hacerlo como tipo las 2 Coreas, ¿no? Ajá. Pero no algo no de tan diferencia. Drástico. No algo como comunismo y capitalismo, no. Sino cada quien. Un representante del norte, uno del más centro o menos y uno como del sur. casi cada estado en Estados Unidos es como si fuera un país. Es independiente. Ajá. Y tiene sus propias leyes y todo ese pedo. Cada estado de Estados Unidos. Y más o menos es aquí similar con el sistema federal, pero no es tan radical como más fuerte como el de Estados Unidos. Sí. Yo haría algo así, como si fuera una unión mexicana, una unión europea, pero en México, dividirlo más drásticamente y que cada región se haga más independiente de su propia región. Porque si no, pasa lo que tenemos ahorita, donde se acumula el capital en el país, en el centro y en el norte. Sí, claro. ¿Qué parte le queda al sur de todo lo que genera de sus recursos naturales, de las presas, del agua que se maneja aquí en el sur, el turismo que se maneja aquí en el sur, que es el mayor porción de turismo se centra en el sureste, sí, en México, que incluye lo de que es Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, parte de Veracruz. Sí. Es donde se acumula gran parte de la riqueza por medio de turismo, energía natural, como las presas y todo eso, energía hidráulica. Sí. Así que ¿dónde está nuestra retribución por lo que aportamos al país? Y por eso yo aplaudo lo que es el Tren Maya, porque es una inversión aquí al sur. Claro. Que lo necesitamos. Así que por eso yo, si fuera presidente, para empezar, haría lo que está haciendo López Obrador, de tratar de poner todos a mi lado para que después nadie me pueda contradecir lo que sea que vaya a planear en un futuro. Ajá. Y por ende, de hecho, pareciera que yo estoy teorizando que está haciendo ese plan. Ajá. Bueno, no de dividir el país, pero sí en ese plan de tener mayor control, que ya lo tiene. Sí. Tiene más poder que cualquier otro presidente en la historia de la República. Después de Porfirio y todos los grandes que conocemos. No, ningún presidente ha tenido tanto poder. Yo siento que haría esto y pondría pues este pedo de poder reelegirme, como lo que está haciendo. ¿Tú crees que sí se haga? Sí. Huevo que sí. Lo va a hacer. De que pueda reelegirse, yo pondría más la duda, porque sería algo demasiado cabrón. Pero yo creo que para ahí es el tiro de López Obrador, reelegirse. Aunque a pesar de que ya no esté tan joven, pero yo siento que ese es su plan. Uh-huh. Y se ve a leguas que los demás se quieran hacer ciegos y que lo tachen como estúpido, pero en realidad es un tipo demasiado inteligente lo que está haciendo. Claro. Aunque parece que diga cada estupidez, pero todo lo que... Sí, pero en realidad eso es lo que... Es un representante de la gente en general que votó por él. Estamos hablando que es de los pocos presidentes que él estudió sociología, ¿no? Él sabe llegar a la gente. Él estudió sociología, es la ciencia que estudia a la sociedad, o sea, cómo debe de ser una sociedad. En cambio, otros han sido empresarios, han sido economistas, o sea, economistas, militares. Y es como de que, ok, pues un militar debe ser de las defensas, ¿no? Un empresario debe ser, pues, empresario. Un sociólogo tiene que ver por el pueblo. Y de hecho está muy bien eso que dices, de que, o sea, el país debería dividirse. Pues nuestro país, o sea, no se llama solamente México, se llama Estados Unidos Mexicanos. Debería dividirse en estas 3 secciones, o sea, digamos, el sur es del turismo, o sea, el centro es, o sea, pues ha de ser de otra cosa, y el norte pues es empresarial completamente, o sea, y eso podría beneficiar de que cada parte con lo que produzca pueda salir adelante. Sí, o sea, beneficiarse de lo que producen, pero también como pasarlo de la forma capital que siempre hemos hecho. Sí. De intercambiar recursos, lo que tú qué tienes, qué te hace falta, yo te lo doy, tú dame esto lo necesito. Hacer un intercambio de bienes, de cosas materiales, recursos naturales. La gran reserva de uranio se encuentra aquí en Chiapas, en el mundo. Sí. En el norte, la mayor reserva de litio
También de cobre. De cobre también está en el norte. Y por ahí del centro es de plata. De plata y pues todo lo que es la industria, ¿no? Sí. Todo eso lo tiene en el centro y en el norte. Pues un intercambio, tú requieres recursos para tus empresas, para tus bienes, para tus intercambios, pues yo te los doy. Chiapas les sobra. Sí. Les sobra energía, como no tienes idea, casi, no sé bien ahorita el exacto la cifra, pero creo que maneja por ahí mucho decir 40% de la energía eléctrica por las presas. ¿Cuántas presas tenemos aquí? Tenemos como 3, ¿no? Está Chicosén, el que está casi a Tabasco. No me acuerdo, pero son varias presas las que tenemos aquí. Y tenemos grandes ríos, tenemos todo ese tipo de energía y cosas que no lo está aprovechando el mismo estado que la genera. Porque la distribución de capital, o sea, todo se va al centro. Sí, claro. Y ellos deciden cómo distribuirlo. Y obviamente, pues dividir en estas 3 regiones, pues una llevaría más control de cada quien en su propia región. Sí. Y yo cambiaría totalmente al sistema de representación en México. Sí. Yo no pondría 500 y algo diputados o senadores para que representen. Ser por cada municipio, ¿no? Como lo de Oaxaca que me dijiste que son como 500, ¿no? Yo quitaría. Bueno, es que Oaxaca es un terreno muy extraño, demasiado extremo. Cuando yo fui por allá a un pueblo estaba muy metido y muy aislado. Bueno, eso sí. Eso sí, ahí sí quizás por el acceso se puede dificultar y puede denominarse como municipio. Por ejemplo, hablando aquí de Chiapas, pues que es de lo que conozco. Por ejemplo, Terán es un municipio aparte. Pero se lo comió Tuxtla es un municipio y Chiapa de Corzo es otro. Estos 3 se podrían juntar y ser uno. ¿Me entiendes? Pero ya es uno, ¿no? No. Chiapa de Corzo es un municipio. Pero Terán no. Terán creo que ya se unió a Chiapas, o sea, ya se volvió como colonia. Pero se unió a Tuxtla. Ajá, sí. Pero, por ejemplo, Chiapa de Corzo no está ni a 20 minutos. O Berriozábal, que también no está tan lejos. Se podría hacer, pero pues no se hace. Sí, o sea, pues yo quitaría todos los, casi digamos que los intermediarios que hacen que el dinero se vaya y se despilfarre por todos lados. Y la verdad, ahorita yo tiraría por energía más nuclear que energía de petróleo. Para no depender tanto de Estados Unidos, porque nosotros le vendemos el petróleo, pero también lo compramos. Sí. Lo compramos ya refinado, lo compramos para la gas, lo compramos ya tratado. Y no tiene sentido, porque no tenemos plantas para tratar ese petróleo y aquí producirlo en vez de comprarlo a Estados Unidos. Al principio saldría más caro, pero a largo plazo es más rentable. Sí, pero pues no se hace. Pues no se hace. Aunque hayan dicho que siempre están en construcción en nuevas refinerías, pero en realidad no se está haciendo nada. Y por eso lo pondría en control de cada sección del país. Mi idea siempre ha sido dividirlo en 3 y que cada quien de los 3 se preocupe por su propia zona. Claro. Pondría como casi 3 presidentes. Ajá. Sí, o sea, por ejemplo, países, bueno, obviamente son más pequeños. Los demás, muchos países europeos, o es la mentalidad europea o asiática, como lo quieras ver, es de que ellos ven por todos, o sea, no es de que, pues si yo, o sea, no son, no piensan individualmente, o sea, piensan como comunidad de que si tú estás bien, yo estoy bien. Si nosotros estamos bien, todo el país va a estar bien. Te digo por qué es así. ¿Por qué? Porque tienen identidad como país. Sí. Y México tiene identidad de sobra, pero la gente no la conoce. La gente no acepta o no sabe identificar la identidad que tenemos como nación. Una, por ignorancia, porque sí. México es de los países más ignorantes. Otra, porque es, digamos que es también malinchista, prefiere los de otros países, los logros de otros países que los logros mexicanos. Claro. Y otra, el apoyo que no existe a esas personas que buscan destacar o crear una forma de facilitar las cosas o de poder crear algo de provecho para el país. Todas esas mentes se van a otros lados. Sí. Porque aquí no existe ese apoyo. Así que no tenemos identidad, y cuando no hay identidad no existe como patriotismo, digamos. Porque fuera de lo malo que también tiene el patriotismo, también tiene muchas cosas buenas que te hace trabajar como comunidad y para el país. Sí. Pero aquí en México estamos todos contra todos. Sí. Tenemos esa cultura de pues matarnos unos a otros, y por eso el dicho de que el peor enemigo del mexicano es otro mexicano. Sí. Así que por eso mi teoría y mi
propuesta para ser presidente sería dividir el país en tres. Sería algo muy impopular, demasiado, porque de repente les va a salir la identidad que antes no sabían que conocían. Decían, ¿cómo crees que vamos a dividir el país? De que somos uno, ¿no? Pero aún así cada quien está orgulloso de su propio estado. Ah, claro. En su región. Nosotros somos del norte. Sobre todo los norteños están más orgullosos de ser norteños. Claro. ¿Cuándo has escuchado un sureño decir que es orgulloso de ser sureño? Muy poco. Algún profesional se encargará de eso. ¿De qué? De descubrir los secretos del universo, del mundo, de dónde venimos, quiénes somos y quiénes seremos. ¿Tú crees que quizás no somos de este planeta o algo así, la humanidad? No. ¿Tú crees que sí nacimos en este planeta? En cuanto naces aquí, eres de aquí. Pero... pero sí, está la teoría de que la civilización también viene de otros lados, como la teoría de la película de ¿cómo se llama? De Ridley Scott, Prometeo, de que venimos de otros seres más allá. No lo había pensado así tal cual, así como me lo estás diciendo, no. Yo creí que decías que un humano vino aquí y dijo aquí. No. También está esta teoría de Adán y Eva, la teoría del origen de la civilización de Adán y Eva. Está muy curiosa. ¿Te digo por qué? ¿Por qué? Samuel, pero bueno, ok, ya dale. Ajá. De que la humanidad... ¿Sí? Okay. Estoy grabando y aquí ya pasó la cortinilla, ya te había dicho. Bueno. De que la humanidad venimos de otro planeta. Ok. Que quizás venimos de Marte. Pero como nos acabamos los recursos de Marte... Se hizo rojo. y todo eso, que exterminamos la vida ya. Así que mandaron como una cápsula a este planeta. Ajá. Con 2 personas, Adán y Eva. Como la teoría también del juego de Assassin's Creed. Sí, eso te iba a decir. ¿Algo parecido? El estilo Assassin's Creed. Pero ¿te gusta pensar racionalmente o te gusta pensar de cierta forma que te hace sentir mejor? Algo que sea... te voy a poner estas. A ver, ¿cómo? Pero te lo voy a poner. Ok. Existen 3 verdades. Esto hace mucho lo quería hablar, pero se me olvidaba decirlo. Y ahorita que me acordé está excelente para este tema. Existen 3 verdades. Ok. Está la verdad objetiva. Ajá. Está la verdad subjetiva o personal. Sí. O está la verdad política. Ok. Está muy interesante esto. La verdad objetiva es la verdad que se llega tras tener una investigación por medio del método científico. Ok. Que es irrefutable, que se sabe cómo es que son las cosas. Ok. La verdad subjetiva es algo que individualmente la gente quiere creer. Ok. Como la religión. Sí. Y todo ese pedo. Y la verdad política es algo que se repite muchas veces que se convierte en verdad, aunque lo que diga sea falso. Como los scratches. Sí, ya. Que dices una mentira muchas veces, tantas veces que se convierte en verdad. Sí. Como las leyendas, los mitos y todo ese pedo. Sí. Así que tú, ¿de cuál eres más partidaria? ¿Te gusta creer en tu propia teoría? Como por ejemplo la religión. Creer en lo que es objetivamente comprobable. Que es la ciencia, las teorías, todo eso que tenemos. O algo que se repita muchas veces como cosas místicas o no sé. Que lo quieran transformar. Como los alienígenas ancestrales o cosas así. Sí. ¿Cuál serías más partidaria tú? Yo siento que soy más al estilo objetiva para la mayoría de las cosas. En el sentido de que... Ajá. En el sentido de que... pues sí, o sea, si me están diciendo algo y es cierto, ok, lo creo completamente. Pero si es algo que no está, o sea, que no se ha descubierto, digo, ok, pues yo voy a creer lo que yo quiera. Por ejemplo, la religión, al menos dijeras tú mis creencias con respecto a un Dios. O sea, digo, puede que sea cierto, puede que sea falso, pero está 100% comprobado que, digamos, que Jesús no hizo las cosas que hizo, digámoslo así. Pues es algo que no se puede comprobar, por eso se vuelve una verdad subjetiva. Ajá. Por ejemplo, en ese caso, si hablamos de religión, pues para mí es subjetivo. Aunque igual podría ser una verdad política. También podría serlo, ¿por qué no? Pero de ahí soy muy objetiva.
O sea, las cosas como son. Entonces, ¿tú crees la teoría de la evolución, todo eso? No, pues, o sea, que fue el mundo, o sea, de cierta manera sí lo creo. O sea, digamos, combino lo que yo creo con lo que es. ¿Cómo que combinas lo que tú crees con lo que es? O sea, como la película, mira, como el ejemplo, la película de Noé, Ajá. combinan la religión con lo científico. ¿Noé o la de Éxodo? La de Noé. Aparte es la de Éxodo. Ok. La de Noé que te ponen una secuencia del origen de las especies con evolución, pero con métodos creacionistas de religión. Sí. ¿Tú crees algo así parecido? Ajá, De sí. que se compaginan, que no están peleadas. Ajá, sí, así mero. Ok. Sí. O sea, yo no digo que no, la evolución es una chingadera que no existe, no, porque existe, o sea, sí es algo que yo sé que sí pasa y tiene que pasar un chinguero de años para que sea posible. Y digo, pues claro, o sea, en algún momento, digamos, la evolución del agua a la tierra, de la tierra bípedos, así, y poco a poco. Y siento que también, pues de alguna manera, en algún momento fue que llegó esta manera de que somos racionales y todo, y dije, puede que Adán y Eva, o sea, no tal cual, pero una manera, pero pues como las cosas siempre queremos que nos las cuenten de una manera más sencilla, pues, o sea, te ponen a un hombre y una mujer como primeras personas del mundo y que de ahí se deslindan todos los demás. ¿Me entiendes? Sí. Ujú. Es una manera de verlo y no es algo completamente loco o irracional, sino simplemente son tipos de verdades. Ujú. Aunque quizás la política quizás es la verdad Más oscura, incorrecta. recurrente. Sí, más recurrente. Sí. Ujú. Por eso se dice política, porque todas las personas recurren a ella. Una manera quizás para facilitar ciertas cosas y controlar gente, digamos, como control de masas, como Sí. lo que hacen los políticos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, aunque no sea, Sí. pero lo dicen para apaciguar y todo ese pedo. Como cuando quizás con teorías de que nos quieren proteger, porque si no nos llevaría a la locura. Por ejemplo, tú, si fueras política y fueras presidenta de una nación, Sí. digamos que Estados Unidos, Ok. y tú sabes que el mundo se va a acabar en cierto tiempo, tú irías a la prensa y dirías, el mundo se va a acabar en tal año. O lo manejarías todo detrás y que la vida continúe sin armar un escándalo. Mm, Es una gran pregunta. Ah, no sabría cómo contestarte, sinceramente. ¿Por qué? Porque no sé qué es lo que esperaría la gente. Porque no sé si la gente querría saberlo o no. Y para eso tendría que preguntarle, digamos, a un cierto grupo de personas para ver, o sea, qué dicen, si es conveniente o no hacerlo. Bueno, lo Pero por sabrías. decisión propia yo no podría decidirlo. Bueno, lo O sea, sabrías tú y la comunidad científica quien te lo haya dicho. Y tú eres la encargada de dar el anuncio o no darlo. O sea, ya un cierto sector de gente lo sabe y te ha hecho recomendaciones. Y todo siento eso. que no lo diría. ¿Por qué? Porque a veces la ignorancia hace feliz a la gente. Sí. La gente ignorante a veces es más feliz. A veces. Así que creo que no lo diría. Ok, siguiente pregunta ya para finalizar. Ok. Esto va de la mano que algo que ya más o menos platicamos. ¿Hasta dónde crees que es el límite de la humanidad? Porque la Tierra tiene una fecha límite. Sí, claro. Y ahorita estamos en una era en donde apenas vamos a empezar a colonizar otros planetas. Ujú. Imagínate hasta dónde hemos llegado que podríamos colonizar Marte. Sí. ¿Tú crees que va a ser posible o que no va a ser posible? ¿O hasta qué punto podemos llegar como especie? Y hablando como humanidad, para darle conclusión, porque es un tema que sí se tiene que tocar. Lo de hasta dónde podemos llegar como seres humanos. O hasta dónde dejaremos ser como Seres estos humanos. seres humanos. A evolucionar a otra cosa, a algo más, o ya no. ¿Hasta qué punto crees que tendría la humanidad? Porque hablamos que existe como una barrera de evolución o algo así, Sí. que es como una forma de escalón. No me acuerdo el nombre de la teoría, pero se llama el gran filtro. Ajá. Si lo ubicas, no sé si lo has escuchado, que son como varios escalones de evolutivos de hasta dónde puede llegar una especie para dominar su entorno, su planeta, Sí. o ser una especie intergaláctica.
nosotros decimos que estamos todavía en los pañales porque apenas logramos dominar nuestro planeta. Sí. Y está el siguiente filtro, que es ya dominación del sistema solar de interplanetaria. Sí. ¿Tú crees que hasta ahí es nuestro límite o si pasamos ese límite o ya no vamos a pasar más allá? O sea, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. ¿Tú qué crees? Bueno, yo siento que así como hemos venido diciendo con las teorías de los meteoritos y todo, siento que es algo que la humanidad, bueno, como dices, la Tierra tiene una fecha límite. Sí. Así que digamos que los seres humanos terrestres sí van a acabar. La civilización humana terrestre acabará. Sí. Si no es por la falta de recursos, una catástrofe o lo que sea, pero aquí terrestremente hablando va a acabar. Siento que sí nos podríamos volver así, digamos, más espaciales, en el sentido de que pues ya o sea, los viajes espaciales al parecer ya es algo muchísimo más común y se va a volver muchísimo más común para ir, dijeras tú, los viajes a la luna y pues luego está lo de Marte. Y pues si se hacen bien las cosas, sí se puede colonizar Marte, por supuesto que sí, o sea, cápsulas especiales, hábitats creados y todo. Y sí es posible que se haga. Así, de igual manera, puede que se haga en otros planetas, puede ser Saturno, Urano, pero obviamente está todo este dilema de que, pues, la gente que es aquí de la Tierra, o sea, del planeta, obviamente va a ser muchísimo más difícil adaptarse en otros planetas porque, pues, estamos acostumbrados a estar en un ambiente al aire libre. En cambio, pues, en estos lugares obviamente no puedes salir a dar una vuelta, la gravedad es distinta y obviamente las nuevas generaciones que ya no serían esas nuevas generaciones evolucionarían. ¿Por qué? Porque ya no conocerían lo que es la Tierra. Serían diferente diversificación de la especie. Ajá, o sea, la raza humana aquí tendría este cambio de evolución en el sentido de que están acostumbrados a otro tipo de gravedad, a otro tipo de ecosistemas, a otro tipo de vida social y muchísimas cosas más. Así que sí, la humanidad puede llegar a muchísimas cosas más, pero ya no sería la raza humana como la conocemos como ahora. De acuerdo contigo. Siento que va a estar cabrón los siguientes años. Está cabrón. Ya estamos en la era de convertirnos en una especie interplanetaria. Sí. Que algo que lo veíamos solamente en las películas y en la ciencia ficción. Así es. Incluso Elon Musk dijo que su misión es ir a colonizar Marte y él finalizar su vida en Marte. Cuando ya logren estabilizar todo el hábitat allá, quiere ir allá a morir y a practicar algún deporte allá. Imagínate. Sí, claro, o sea, se va a hacer o sea, es como si ¿cómo se llama? Como la estación la estación en el espacio, ¿cómo se llama? Espacial Internacional. La estación espacial. Sí, un Elysium, o sea, mamadas así se van a hacer. ¿Por qué? Porque es algo que ahora ya no está tan alejado de la realidad y la tecnología da a muchísimo más para crear todo esto. Lo curioso es que nuestra generación se va a convertir en la generación interplanetaria. Como nuestros padres o abuelos fueron la generación lunar. Sí. Nosotros vamos a ser interplanetarios. Así Qué es. cabrón está ese pedo. Yo me voy a tatuar Marte. Nosotros somos al estilo, los millennials somos como los nuevos X. Sí. Somos como la nueva generación X. Repitiendo el pasado, pero en una forma más cabrón. O sea, somos los X modernos, o sea, Los millennials, X modernos. pues. ¿Por qué? Porque, o sea, todos estos cambios de tecnología, de interplanetarios, que capaz de ir a la luna te valgan, no sé, unos, bueno, 1 millón, 5 millones de dólares o lo que tú quieras, 20 millones. Pero, o sea, es algo que sería posible. O sea, familias podrían ir a visitar y de ir y venir. Van a ser como
como dices que en Elysium, ¿no? La película. Sí. De que solamente quizás los ricos puedan ir. Exactamente. Y van a dejar a la gente aquí. Bueno, es que es inevitable. Exactamente. Completamente inevitable. Como incluso aquí mismo en la Tierra, que hay diferentes colonias donde viven más ricos y los pobres en otros lados y así. Claro. Está cabrón. Sí, o sea, literalmente, Elysium, así va a pasar en el mundo. El mundo se va a empezar a quedar sin recursos. La gente que se va a poder ir es la que tiene dinero. Principalmente, y al menos que todos sean súper solidarios para salvar a todo el mundo. Pero pues, es un Elysium. Marte se volvió en Elysium. Va a ser cabrón. Sí. Pero quizás lo malo de todo esto es que estamos todavía en una etapa muy temprana de todo ese pedo. Y quizás no podamos ver a full el resto de la colonización, el proceso de colonización de Marte. Pero vamos a ser la generación donde vamos a ir por primera vez a otro planeta. Ah, claro. O sea, mira, yo me doy por bien servida en esta vida al saber de que llegaron a Marte y puedo decir, ok, yo estuve viva en el año 2050 y fue la primera colonia, o sea, llegaron las personas a vivir, no a ser investigadores ni nada, a vivir como gente normal en Marte. Con eso me doy por bien servida en esta vida. A la bestia. Imagínate a los que vivieron para ver la luna. Sí. Y ahora los que ya están muy grandes, pero que van a ver que lleguen a Marte. A ver si alcanzan a ver que lleguen a Marte. Desgraciadamente, imagínate que hubiera seguido vivo Neil Armstrong, que haya visto que también lleguen a Marte. Pero no, ya murió desde el 2008 más o menos, 2013 creo. Sí, o sea, este es un gran acontecimiento. Es como, por ejemplo, ahorita, no sé, mi generación o las más nuevas. Ah, pues sí, o sea, fueron a la luna, no mames, o sea... ir a Marte, ¿no? Cuando en ese momento era de que no mames, ir a la luna, no chingues. Sí, va a ser algo que como historia humana va a cambiar radicalmente, así como fue la invención del fuego. Exactamente. El descubrimiento de América, ¿cómo se le llama? La llegada a la luna, invención de computadoras. Sí. Y ya ahorita el siguiente paso es interplanetario. Así es. Está cabrón, pero bueno, ya creo que ya está aquí, ya establecimos el límite de la humanidad. Ya. Todos modos, la humanidad tendrá que morir porque tendrá que morir en algún momento porque el espacio no es infinito. ¿Cómo? Porque el espacio es finito. Ajá. Bueno, es lo mismo, dije no es infinito. Okay. O sea, de que se va a acabar en algún momento, no de que, o sea, no. Lo que sí es un hecho es que quizás no vayamos a salir de la galaxia. Eso claro, eso cabrón. Está muy... No. El espacio está en constante expansión. Sí. No sé ni cómo, en qué sentido, de dónde se está expandiendo, si pues, en dónde chingados estamos que se sigue expandiendo. Ajá, ¿dónde fue el origen? No el origen, digo, ¿cómo se expande si estamos hablando de la nada? O sea, ¿cómo la nada se expande? Por eso la teoría del Big Bang, de que tuvo que haber una explosión para que esparciera las galaxias a un lado, porque se siguen alejando unas entre otras. Ah, claro, pero ¿dónde estamos? Sí, ¿dónde estamos? What the fuck are we? Ajá. Sí, ¿has visto ese video de el que muestran el origen y la caída del universo? Ya te lo había mostrado, que dura como media hora. No me acuerdo. De que cómo sería la humanidad ya cuando el universo estuviera muriendo, y lo más cercano que tuviéramos para vivir sería vivir cerca de un agujero negro, que sería la única fuente de energía que quede en el universo. Y en ese lapso sería muy poco probable que exista una forma, no hablando de la humanidad, sino una forma de vida en esa etapa del universo cuando ya se está extinguiendo. Uh-huh. Esta sería la probabilidad, pero sería de muchos ceros. Sería 0.0000000000000000001% de que algún ser viviente viviera en esa época. Una mariposa, una iguana. Y eso ya es muy complejo. Sí, la neta. Tendría que ser un organismo unicelular. Sí, una bacteria. El COVID. Hasta donde estamos viendo se va a volver la especie dominante en el planeta. Imagínate que termine con esto. Ay. Está cabrón. Pero bueno, ya lo terminamos aquí. Así es. Esta fue la conclusión. Y la humanidad está cabrón. Está cabrón. Sí, está cabrón. Creo que quizá le vamos a dar parte 2 a esto también. Puede ser. Pero bueno, ya hasta aquí porque ya duró lo suficiente. Y bueno, ahí voy a poner la cortinilla. Sí, por fin. Sí, y ahí vamos a ver cómo podemos mejorar más de lo que ya está. Así es. Y bueno,
Hasta luego y nos veremos en la próxima emisión de este podcast de Buena Vibra. Así es. Hasta Cuídense. luego. Bye. 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 Si llegaste a este punto, no mames, güey. Te amo. Te adoro, güey. Chingón por llegar a esta parte. Ya lárgate de aquí, hijo de tu puta madre.